Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Estamos viendo este gran tema de las aguas de separación, alabados por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Continuamos con nuestro tema principal, de tomar el librito y comerlo. Gloria al Señor. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2. Leemos desde el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Leemos de nuevo el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ezequiel capítulo 36. Dice el versículo 24. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Oramos un momento. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias una vez más por esta oportunidad especial de poder reunirnos, Señor, alrededor, Señor, de la verdad de tu palabra, asignada para este tiempo, Señor, en el que nos tocó vivir, la revelación de los 7 sellos, Señor, el abrir del libro, el libro de redención, oh Dios, y poder saber que nos has asignado la fase donde tú pudiste decir a Juan, toma el librito y cómelo. Y es que con, Señor, expectativa, con reverencia, con gozo y alegría también de saber, Señor, que no quedará sin resultado tu palabra en cada una de nuestras vidas. Tomamos, Señor, cada oportunidad que tenemos para reunirnos y enfocar todo nuestro interés y nuestra atención en las sublimes verdades de tu palabra, que definitivamente pueden, Señor, bendecir en gran manera el espíritu en mi cuerpo de cada creyente, Señor. En el nombre de Jesucristo, con esa expectativa, vamos a tomar este tiempo. Muy agradecido por la oportunidad que nos da, Señor. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Ahora, estamos viendo pues este gran tema y definitivamente queremos estar agradecidos a Dios de la oportunidad que nos da de poder tener nuestra jornada en la tierra y poder tener el deseo de querer un cambio en nosotros. Pero también, pues, agradecemos a Dios el compañerismo que nos provee, alrededor del cual podemos reunirnos de esta manera y de esa manera poder juntos juntar nuestra fe y Dios puede venir e instruirnos, ¿no? Porque, pues, si no hay esa hambre y esa sed del creyente, pues puede ser aún el mismo Jesucristo y no puede hacer nada, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de cada creyente. Ahora, lo que queremos enfocar hoy es algo tremendo,
tan glorioso que está profetizado, y usted va a ver si va a desenvolverse o no. Porque por la palabra de Dios podemos ver la visión más segura, la visión más tremenda, ¿no? Que alguien que pudiera decir: yo estoy viendo visiones. La visión más perfecta es la visión que la palabra de Dios declara. Y cuando nosotros vemos estas cosas aquí, que iba a tomar lugar, ¿no?, en el tiempo del fin, Dios sabía lo que iba a tomar lugar, y estas cosas que se introdujeron a la iglesia, no, pues allá en esa tercera edad, cambiando Satanás de su caballo blanco hacia su caballo rojo. eh, Él no podía cabalgar su caballo blanco, hasta su caballo rojo, hasta que pues estableció su mentira, lo estableció como doctrina, y no en el mundo, en la iglesia. Qué tremendo, ¿no? En la iglesia. Y, y bueno, sí, usted va a ver que cuando él cabalga ya su caballo rojo, pues definitivamente a eso se suma ya en el cabalgar su caballo rojo la doctrina de Jezabel, ¿no? Y pues cabalgó de una manera poderosa en lo natural y en la historia. Pero aquí todo eso se ha juntado en el tiempo del fin, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí un poquito, hacer énfasis en la profecía, donde hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, donde Dios empieza a mostrar, ¿no? El capítulo 2, el versículo 14, hablaba de la doctrina de Balaam y sus tres cosas que hizo, ¿no? Enseñaba pues a poner tropiezo ante los hijos de Israel, de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Son las tres cosas de la doctrina de Balaam. Pero luego también eso se juntó a la doctrina nicolaíta, ¿no? La doctrina nicolaíta tiene algo específico, algo bien fundamental, ¿no? Eso es hacer del creyente muy superficial. Es un síntoma, es como una enfermedad. Estas cosas, estos ataques del enemigo son así como lo mismo que ataca el cuerpo. Cuando su cuerpo es atacado por enfermedades, su fuerza se pierde, su ánimo se pierde, su tranquilidad se pierde. Una enfermedad natural hace eso, ¿no? Y usted entra pues en desesperación, entra en dolor, en desánimo, ya no tiene pues un gran ánimo para sonreírse o para ir a trabajar, todo contento. Todo eso se pierde, ¿no? Y por ende pierde también, es pérdida económica, porque pues deja de trabajar, aparte de eso tiene que ir a gastar, ¿no? Entonces es una pérdida total cuando el enemigo ataca en la esfera del cuerpo, pero es exactamente paralelo cuando él ataca en la esfera espiritual. Empieza a traer todos estos síntomas tremendos. Entonces esto es una de las cosas que usted debería manejar por la palabra de Dios. El síntoma que hace, alrededor de lo cual va a fomentar, porque Satanás no podría establecer su doctrina en la iglesia si es que la gente no se soltara de la verdad de Dios. Como dijo el profeta, para creer nosotros la mentira del diablo, primero hay que descreer la verdad de Dios. Son cosas claves. Para poder creer la mentira de Satanás, primero hay que descreer la verdad de Dios. No podemos tener las dos cosas. Entonces, y para eso, él suelta esta unción. La doctrina nicolaíta, la unción nicolaíta, es una doctrina que su énfasis principal es buscar que el creyente sea muy superficial, bombardeándolo, ¿no? Como que ya logró lo que no ha logrado. Y de esa manera él se pone bien contento, ¿no? Hemos visto cuántas cosas puede ocurrir. Alguien puede empezar ya a decir que ya ganó la carrera, ya ganó la competencia sin que lleguen. Y mientras no llegó, pues él no puede darse por ganador. Entonces, esta unción es buscar hacer lo que hizo Jeroboam. Nosotros vimos en Jeroboam lo que hizo, ¿no? Jeroboam era un tipo de esta doctrina nicolaíta. Jeroboam dijo mucho y ustedes han subido a Jerusalén. Tranquilos, busca ser al creyente muy calmado en cuanto a su entendimiento, en cuanto a su búsqueda de la verdad en la palabra de Dios, en cuanto a la relación de la persona con la palabra de Dios. Esta doctrina lo empieza a ser muy superficial. Entonces él conoce cada tema de una manera superficial, no le gusta profundizarse, no le gusta entrar muy adentro en el entendimiento de la palabra de Dios. Como dijo el profeta, tres cosas ataca este espíritu, ¿no? El deseo ferviente de honrar a Dios, el lloro de avanzar más en el espíritu, pero otro era la pasión de conocer la palabra de Dios. Eso se pierde. Cuando uno está con el virus de nicolaísmo, no tiene pasión por conocer la palabra de Dios. Le falta ese ingrediente. Y aquello que usted siempre se olvida es donde usted no junta el entendimiento con la pasión. Cuando usted ve algo y le apasiona, usted nunca se olvida de eso.
Es una escena que nunca vas a olvidarse. Cuando usted vio algo le impresionó, ¿no? Y pues entró en esa esfera de la pasión, usted nunca va a olvidarse de eso. Entonces es lo que dice la Biblia que debemos operar, no ser oidores olvidadizos, ¿no? Entonces eso, uno siempre es olvidadizo cuando no le pone pasión, cuando no le pone ganas para hacer algo, para aprender algo, para escuchar algo. Él siempre se va a olvidar de eso. Pero cuando le pone máximo interés, un interés máximo, entonces él no va a ser un oidor olvidadizo. Eso siempre va a ir con él el resto de su vida. Eso es imborrable, ¿no? Es como indeleble, que no va a borrarse. Eventos que usted deba tener con la palabra de Dios de una manera apasionada. Y este espíritu, nosotros hemos sido creados para vivir apasionados por Dios. Por eso dice ya la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, por cuanto su pasión por la palabra de Dios era impresionante. Él no entró en la presencia de Dios y podía hablar una verdad tan tremenda que más precioso que el oro y que la plata es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo lo registró porque venía de un corazón que sabía de lo que estaba hablando. Entonces, ve. Estamos creados para eso, pero este virus viene y nos invade. Y como las enfermedades en el cuerpo, usted lo puede sentir y le duele. Las enfermedades en el espíritu también. Tal vez es como insomnio, preocupación, desesperación. Todas esas cosas usted se da cuenta que está nervioso, preocupado, ¿no? Esas enfermedades usted se da cuenta que está mal y le quitan el apetito, no le digan tranquilo, le ponen lleno de ira, rencoroso. Son enfermedades en el espíritu, ¿no? Son demonios en la esfera espiritual que le quitan su paz. Pero usted lo percibe. El problema es las enfermedades en el alma. Solo viene la palabra de Dios a decirnos de qué está enferma la gente en este día del fin, porque la gente habla del fin pero no se confronta con las verdades que Jesús nos declaró, que sería como en los días de Noé, muy poquita gente. De los millones que había allá, solamente 8 pasaron al otro lado, ¿no? Entonces nosotros lo leemos la Biblia pero no lo confrontamos con esa verdad. ¿Y por qué? Porque la gente bajo la unción nicolaíta es muy superficial en la escritura. Por eso Jesús dijo: comían, bebían y hacían de todo en cuanto a lo natural, pero no entendieron nada del plan de Dios, no entendieron la verdad de la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en los días de Noé y eso es lo que está pasando en estos días. Esa unción hace que la gente sea muy superficial, que la gente esté satisfecha con saber poquito nada más de algo, poquito, de cada tema un poquito, un concepto general, ¿no? Es como cuando usted lee un libro, se lee el título nada más. Listo, con eso ya contento. Sí me leí ese libro, bueno, el título se llama fulano de tal y hasta, ¿no? Y nada más, con eso nos contentamos, ¿ve? Entonces la gente dice: sí, yo me sé los 7 sellos. El primer sello es el caballo blanco, ¿no? Y luego mucha gente habla de nicolaísmo, pero no entiende la esencia de esta enfermedad, su fuerza de esta enfermedad, su fuerza y su poder de esta enfermedad nicolaísmo en la iglesia es hacerlo a la gente muy superficial en su entendimiento de la palabra de Dios. De esa manera, pues entonces puede inyectarse la mentira, porque la verdad no está arraigada en el entendimiento del creyente. Entonces el enemigo tiene mucha posibilidad. Y eso es lo que sucedió en esta edad. Eso es lo que sucedió. Por eso el profeta dice: la única manera de contrarrestar esto, ¿no? Esta sabiduría tremenda en la mentira es recibir el Espíritu Santo. ¿Ve? Si usted no recibe, ¿no? Y su lucha no es por recibir el Espíritu Santo, no va a haber forma de que usted se dé cuenta de esta enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque no lo siente. Usted no se siente enfermo. Solo manifiesta los síntomas de esta enfermedad, se manifiestan. Cuando usted en lo natural, usted empieza a decir: me duele la cabeza, me duele esto, y bueno, ¿ve? Y hay síntomas de distintas enfermedades. Y aquel que sabe conocerlo dice: te pasa esto, ¿no? Entonces, pero en lo espiritual también hay síntomas. ¿Por qué usted encuentra un mundo contentísimo, nada más yendo a la iglesia? Son millones, tal vez hay más de 3.000 millones de seres humanos que pertenecen a la esfera religiosa. Gente que de una manera generalizada, ellos dicen que creen en Dios, ¿no? Pero se da cuenta que no les importa conocer la doctrina, solo les importa ser leales a la iglesia, porque ese espíritu, la doctrina nicolaíta, es tratar de traer una enseñanza superficial y que la gente se contente con ello, ¿no? Entonces de esa manera nada más prometerle como que ya tiene la heredad. Observe cómo, recordemos aquí estos espíritus en Primera de Reyes. No, Segunda de Reyes, ¿no? Primera de Reyes 22, 20 creo es. Primera de Reyes.
Primera de Reyes, capítulo 22. Nosotros encontramos esta escena en los días de Elías, porque la Biblia nos profetiza, ¿no?, que en el tiempo del fin estaría el espíritu de Elías. Y como creyentes de nosotros debemos anhelar reunirnos para tener este tipo de reuniones alrededor de la palabra de Dios. Tenemos que entender que si lo hacemos con fe, con sinceridad, sería reunirnos alrededor donde el Espíritu Santo podría venir y instruirnos y hacernos profesionales, ¿no?, muy capaces en poder seguir el liderazgo de la enseñanza del Espíritu Santo, porque Él cuando venga les guiará toda la verdad. Mostramos el efecto de la mentira, ¿no? Mostramos el efecto de la mentira. Por eso cuando un creyente, su relación con la palabra de Dios no es apasionada, él está mintiendo que es cristiano. Él está viviendo una mentira. No parece, según ningún concepto, ningún diccionario, ningún concepto religioso va a decirnos, y ningún predicador religioso denominacional va a decirnos que esa es una terrible enfermedad, que la relación de la persona, ve usted, normal, su relación con la palabra de Dios que sea normal, que sea nada más superficial, es una de las peores enfermedades que puede haber, ¿no? La única, ve usted, salida es que el creyente regrese a su relación apasionada con la palabra de Dios, como lo era Jesús, como lo era Pablo, ¿no? Como lo era, Dios vino y le dijo a Moisés de día y de noche que no se aparte. Vino a Josué y le dijo, ¿quieres ser invencible? Que no se aparte de tu boca de día y de noche este libro de la ley. Dios siempre enseñó a su pueblo que la relación entre ellos y la palabra de Dios debería ser muy apasionada. Debería ser, ve usted, una unidad indestructible, ¿no? Entonces, pero eso es una enfermedad terrible, y cuando uno vive fuera de su relación con la palabra de Dios apasionada, entonces él está viviendo en una mentira. Ahora, cuando nosotros decimos eso, ve, no estamos hablando de gente que se lanza al mundo de la superstición, ¿no? Porque hay gente que se lanza a su relación con la palabra de Dios, lo tiene de una manera supersticiosa. El que se lanza a ese mundo de la superstición empieza a recibir trastornos como Saúl, ¿no? Nehemías se acercaba por el mundo de los profetas, empezaba a hablar y a profetizar. Entonces decían, ¿qué es Saúl entre los profetas? Y sacaron hasta dichos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se lanza de esa manera cuando se lanza sobre todo, y uno lo hace cuando se aísla del compañerismo, ¿no? Cuando uno se aísla del compañerismo, entra a ese mundo de demonología sin saberlo, el mundo de la superstición, el mundo donde uno empieza a sufrir trastornos. Tal vez soy profeta, tal vez soy apóstol, tal vez soy evangelista, y empieza a tomar todas las escrituras, ¿no?, y a volcarlo a favor de él y tratar de dársela tan especial, que él es alguien tan ilustre, un ángel que descendió del cielo y todas esas cositas, ¿no? Y como que Dios me habla a mí y el Señor me dice a mí, y luego lo que yo digo así es ya, y el del que no me hace caso como yo digo, todas esas cositas. No estamos hablando de ese tipo de relación. Es una relación, ve usted, supersticiosa, que la gente empieza a tener, ve usted, trastornos de como que pues son tan especiales ellos, ¿no? Entonces así mucha gente se acercó al mensaje y salieron diciendo, soy el octavo ángel, soy el noveno, y bueno, tantas cositas, ¿no? Cada vez que la persona busque mirar en la palabra de Dios algo que a él lo eleve, simplemente, dijo Jesús, es un mentiroso, porque el que busca su propia gloria, ¿no?, es el que habla de sí mismo, ¿no? Entonces, y eso es lo que la terrible plaga que hoy día está en el mundo allá. Pero el cristianismo es más simple que eso, más sencillo. Es el mundo de la humildad, es el mundo de un entendimiento claro, bien definido, que hay un solo protagonista en la Biblia, ¿no? Y ese es Jesucristo. Y hay un solo medio por el cual Dios abrió los misterios para el tiempo del fin, es por la vía del mensaje, punto. Nosotros simplemente somos, no jamás yo voy a aceptar que el diablo venga a proponerme que soy un poquito más que un hermano, que soy un poquito más que un creyente. Yo sé que ese es Satanás, ¿no? Porque Jesús ya vino y me enseñó la clave. Él dijo, ¿quieres ser un poco más? Pues desciende un poco menos y hazte siervo de ellos, ¿no? Entonces eso es la forma de crecer en el reino de Dios, descender en cuanto a la importancia, servir más al pueblo de Dios. El que sea grande, dijo, que se humille. Pero cuando nosotros vinimos y tomamos la palabra de Dios para ensoberbecernos, para ponernos altivos, o para que como que tienen que hacernos caso, si nos hace caso nos ponemos, ve ustedes, ya todos molestos, hasta usamos la palabra de Dios para decretar juicios, o te saco de la sangre, y todas esas cositas, pues esos son los mismos espíritus que movían a Saúl, ¿no? Entonces el profeta lo llama trastornos, que tenía trastornos de profeta, ¿no? Por momentos pensaba, sí, soy el gran profeta, y así es que si no está Samuel, yo lo suplanto a Samuel. Entonces esos espíritus trabajaron. Pero ¿cómo operan aquí? Dice estos espíritus en Primera de Reyes 22, que vamos a leer. Dice la Biblia que cuando vino una unción, ¿no?, una unción a Acab. Acab entendía y empezó a mirar Ramot de Galaad. Usted vigile. Ramot de Galaad era un misterio, porque Ramot de Galaad era una ciudad de refugio. Y esa ciudad de refugio era tipo de la eternidad, tipo del Espíritu Santo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa ciudad de refugio el vengador no podía entrar, la muerte no podía entrar. Y entonces, esta es la unción que vendrá en el tiempo del fin, de que la gente quiere el Espíritu Santo, quiere la vida eterna, ¿no? Pero no les interesa saber cómo ser partícipes de esa gran promesa. Porque es cierto, ¿ve? Aquí dice la Biblia en Primera de Reyes 22. Dice al versículo Primera de Reyes 22. 3 años pasaron sin guerra entre los hijos de Israel. Y aconteció que el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, es la unción que viene, observe: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria, ¿no? Ahora Ramot de Galaad es nuestra, nos pertenece. Y podía mostrar el mapa, ¿no? Y la escritura de Moisés y la escritura que Dios le dio a Josué. Todo lo que Dios le mostró podía decir, cierto, Ramot de Galaad es nuestra y es una de las ciudades de refugio. ¿Y qué hacemos para tomar esa gran ciudad, esa promesa, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces nosotros podemos ir a la escritura también mostrar, ¿no? Que el bautismo del Espíritu Santo es para el creyente. Y todo el mundo lo quiere. Y todo el mundo hasta jura que lo tiene, ¿no? Y muchos suponen que lo tiene. Porque así dice, vino esa unción a Acab y dijo, mira, tenemos que ir a recuperar Ramot de Galaad, tiene que ser nuestra. Dice Josafat, ¿y no hay aquí un profeta? Dice el versículo 5. Dijo Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pues hay que consultar la palabra del Señor. Pero ¿sabes? Consultar la palabra de Dios para Josafat era consultar predicadores. Predicadores, ve usted, que no estaban rendidos a Dios, predicadores que estaban rendidos al sistema religioso, predicadores que estaban rendidos al hombre. Lo mismo hoy. Uno consultar la palabra de Dios, te va a encontrar mucha gente que dice, el Señor me dijo, porque alguien se acerca y es tremendo y la gente no se olvida de eso. Por ejemplo, usted dice, pase hoy, Dios quiere hablarle hoy a usted. ¿Sabe qué? ¿No? Dios quiere decirle algo, ¿ve? Y pase aquí, voy a ponerle la mano. Y así dice el Señor, tú eres mi hijo especial y sabes que yo te voy a bendecir, yo voy a hacer esto de ti. Y la gente va y no se olvida porque dice, eso me lo dijo a mí, ¿no? Y cuando se va dice, el Señor me dijo eso. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Cuando uno está caído, uno toma como que la palabra de Dios son las profecías que se le antoja a la gente o a los predicadores. Pero la palabra de Dios siempre es la Biblia, ¿sí? La Biblia. Y fuera de la Biblia, uno tiene que examinarlo minuciosamente. Pero ese es el pensamiento que ocurrió allá. Dijo, consulta la palabra de Dios. Dice, entonces el rey, dice el versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Para él eso era la palabra de Dios. No era la ley, no, para ellos era la palabra de Dios eso. Como 400 hombres a los cuales dijo, ¿no? Ahora, ¿no? Si hubiese buscado un verdadero profeta, no, nada más buscó líderes del sistema religioso de ese día. Y le dice, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Oh, qué tremendo, ¿no? ¿Voy o no a hacer la guerra? ¿Busco o no busco el Espíritu? Sí, porque Dios te la va a dar. Y usted encuentra eso, hermano, promesa tras promesa, ¿no? Usted encuentra esas cosas. Oh, hermanos, aquí está el Espíritu Santo, hecho una reunión especial. Y hoy día, convención tras convención, ¿no? Y la gente dice, hoy día de esta reunión no vas a salir igual. Y así es que pasa adelante para ponerte las manos. Y aquí están los siervos que han viajado de diferentes países. Y bueno, la gente sale. Y luego más, a veces pasa cosas malas en sus vidas. Porque uno no examina que no viene por esa vía el Espíritu Santo. Hay que pasar un proceso de agua de separación, un proceso de limpieza, ¿ah? Este es un tiempo especial, este es un tiempo donde la gente debe saber lo que está haciendo y debe querer que se haga como Dios ha establecido. Por eso Dios abrió los 7 sellos, Dios abrió el libro de redención. Pero ¿qué dijo? Sube, Jehová está contigo. Ahora estos profetas eran sinceros porque la Biblia dice que eran profetas y eran profetas de Israel, ¿no? Pero estaban todos profetizando lo mismo. Y ellos, ¿qué pasa? Miraron, eres un israelita, sí. Juzgaron desde el punto de vista natural, desde el punto de vista del razonamiento. Y Ramot de Galaad es nuestra, sí. ¿Cómo Dios no va a querer? Si es de Israel, Ramot de Galaad, Dios lo dio. Y luego tú eres israelita y no cualquier israelita, eres el rey. Pero ¿sabe? No se examinó la relación de este rey con la palabra de Dios. No se examinó, ellos no examinaron la relación del rey con la palabra de Dios. No examinaron la relación del que quería tomar la promesa con la palabra de Dios. Eso no examinaron. Pero la Biblia narra que la relación de Acab con la palabra de Dios era un desastre. Era la peor cosa que podía existir. ¿Ve? Él no era malo en lo natural, no era malo con la gente. La mala era la Jezabel, la mujer.
Pero era un hombre bueno, pero su relación con la palabra de Dios era un desastre total. Y eso no se examinó. Entonces estos predicadores estaban tan ciegos, y la Biblia más abajo muestra que estaban ungidos por demonios, que su profecía era bajo inspiración demoníaca. ¿Por qué? Porque una persona ungida por demonios no vigila la relación, ve usted, escritural de la palabra de la persona con la palabra de Dios, como la Biblia lo declara. Y eso es lo que Jesús vigilaba. Jesús dijo: a mí no me impresiona el vaso por fuera, a mí no me impresiona el sepulcro pintado por fuera. No, ¿ve? Dijo: laven el vaso por dentro. Es lo que va adentro lo que es lo más importante. Y lo que va adentro no puede lavarlo, ¿no? No puede lavarlo jabón, lejía, detergente, shampoo, no puede lavarlo eso. Hay un solo medio por el cual lavarse el mundo interior, y ese es por las aguas de separación. Es por las cenizas y el agua de la vaca alazana, ¿no? Esas cenizas mezcladas con el agua, entonces hacían las aguas de separación. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que estos espíritus, sí, anda, es tuyo. Entonces el entendimiento es superficial. Era cierto, Ramón de Galaria de ellos, era cierto que era para los israelitas, pero hasta ahí nomás se detuvieron. Es el entendimiento que nada más buscaron. No buscaron más datos. Si hubiesen seguido buscando más datos, hubiesen entendido que aquel que va a poseer las promesas, ¿no?, es aquel que su relación con la palabra de Dios debe ser correcta. Hubiesen leído Deuteronomio, ve usted, 28. Hubiesen leído Deuteronomio 6, Deuteronomio 11. Hubiesen leído Josué 1. Y hubiesen seguido examinando, ¿ve? Hubiesen leído Deuteronomio 17. ¿Cuál debe ser la relación de la palabra de Dios con el rey? Deuteronomio 17. Hubiesen leído eso. Pero no, eran profetas, eran predicadores con unción nicolaíta. Uno se vuelve bien superficial, y eso llegó a ser una doctrina. La doctrina que mata la fe de la gente y trae todo tipo de epidemias es tratar de decirle a la gente y señalarle la promesa, ¿no?, apuntarle al fin, pero sin enseñarle el proceso, lo que se requiere para apropiarse de esa promesa. Y eso llegó a ser una doctrina, y hoy estamos buscando nosotros ser libres de eso, porque esa epidemia está en todo el mundo, está en cada ser humano, y Dios nos llama a salir de Babilonia, pueblo mío. Un sistema religioso. Por eso se da cuenta que la gente se come cualquier cosa. ¿Por qué? No le examinaron minuciosamente. El mundo entero está así. Usted hoy lo habla, ve usted piénselo, viene el creyente, le dice: sí, bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo acepta. ¿Qué importa? Lo acepta. Su decisión más importante lo acepta. Así de simple. Porque tiene que ver con su eternidad. Él no examina: ¿y por qué tengo que hacerlo así? Muéstrame en la Biblia eso. No, el pastor ha de saber. ¿Por qué? Uno que está bajo la unción equivocada le da mucha credibilidad al hombre, sin consultar la palabra de Dios. Piensa que la palabra de Dios es lo que los predicadores dicen. Es una persona, ve usted, que no ha sido libre de espíritus errados. Pero cuando uno es libre, busca, ¿no?, enfocar que esas verdades salgan de la palabra del Señor, ¿no? Y así debe ser. Entonces el creyente, el predicador, tiene que ser presionado por el pueblo que entiende esas cosas, va a ser presionado. Y eso es lo que la Biblia declara. Por eso cuando ya vino esta doctrina de Balaán, oh hermano, y empezó a establecerse, nos damos cuenta en qué consistía esta doctrina, ¿no?, de Balaán, en que la gente pues no da nada más se mueva a la esfera de iglesia, se mueve en la esfera de la mentira, ¿no? Y evitar que el Espíritu Santo, que la gente reciba el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir viendo de una manera más minuciosa. Pero hay una profecía aquí que quiero que leímos en Apocalipsis, capítulo 2. Decía el versículo 14, Balaán. El versículo 15, Nicolaitas. Y luego dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete. ¿No? Dios nos manda arrepentimiento de eso. Pero ¿cómo vamos a arrepentirnos si no sabemos lo que es y lo que produce? Hemos tocado punto por punto eso. Arrepiéntete, pues si no lo haces, vendré a ti pronto. Escuche esto: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué tremenda profecía, ¿no? Va a haber una guerra escritural. Va a haber una guerra escritural, una batalla escritural. Eso es inevitable, eso es lo que va a pasar. ¿Ve? Va a haber una batalla escritural. O sea, Dios dice: yo pelearé con... No, yo voy a venir yo mismo, dice Dios. Dios descenderá a esa batalla, ¿ve?, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la palabra de Dios. Una guerra escritural, ¿ve?, de gente que no se lavó de estas unciones, de estos espíritus, pero se llaman el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo vino y Dios peleó con Acab? Con su palabra. Usted vino con Micaías, se da cuenta, y peleó esa guerra escritural. Era una guerra escritural. Miremos si no era así.
Volvamos a Primera de Reyes 22. Todos decían, pues profetizaban lo mismo, ¿no? Dice el versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, y en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías dijo que de Kenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, ¿no? ¿Qué detalles todavía, no? Se fabricaron los cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Qué tremendo. Dios muestra las cosas que van a tomar lugar en el tiempo de Elías. Estos son los días de Elías, ¿no? Y son los días de Acab y Jezabel, ¿no? Entonces, ve, ese es el tiempo del fin. Ahora va a haber dos clases de predicación, dos clases de unciones para predicar. No son profetas de Baal, ¿no? Son profetas de Israel. ¿Ve? Dos clases. Nosotros vemos ahí la clase errada. ¿Ve? ¿En qué está enfocado? No, en buscar nada más decirle que usted prácticamente ya lo tiene, que solo que hacer en el rapto, o sea, tenerla usted completamente seguro de que no hay nada más que hacer, que ya está listo, todo está conquistado, ya está, ¿no? Tú eres predestinado, tú te vas en el rapto, tú eres la novia, no dejes que nadie te diga que tú no puedes, tú tienes que saber que puedes creer. Y la gente le gusta eso y parece bonito. Le gusta eso porque parece, bueno, este está buscando mi bien. Y acá pensó eso, estos están buscando mi bien, estos sí me quieren, ¿no? Y a veces uno piensa, este predicador me quiere porque cada vez que lo saludo, santa de Dios, santo de Dios, bendito hijo de Dios, bendita hija de Dios. Y usted dice, qué bueno, qué tremendo lo que me dicen a mí, ¿no? Oh, ya, oh, tú tienes tu teofanía ya y tú estás oyendo de tu teofanía, ¿no? Y todas esas cosas que le puede decir, y el rapto es para ti, y tú vas a ir al milenio, y tu nombre está en el libro de la vida, y todas esas promesas bonitas parece, pero es una profecía que así predicaré el errado. ¿Por qué? Está bajo nicolaísmo y bajo balaamismo. Una unción para aquietar la gente sin que investigues nada, pero el creyente verdadero, ¿así? ¿Cómo me garantizas que Dios dice? ¿Porque tú lo dices nada más? ¿O cómo me garantizas que Dios realmente lo está diciendo? No podían ellos probar por la palabra, ¿sí? Entonces mucha gente, ve usted, el engaño se ha vuelto descarado porque la gente entró completamente bajo la unción de Nicolaita y su relación con la palabra de Dios se ha vuelto muy superficial. Entonces vivimos en un mundo donde el engaño se ha vuelto descarado. ¿Y sabe qué? Es bueno eso. Es bueno eso. Porque la Biblia profetiza, no, Pablo dijo que toda la insensatez de estos hombres malos será manifiesta. Y qué tremendo, ¿no? Que cada predicador debe examinar que si uno opera por este mundo de la mentira, pues va a haber una guerra escritural. En otras palabras, va a aparecer la palabra de Dios, ¿no? Siendo lo más importante, aunque sea para 1, 2, 3, 4 creyentes. Y esos 3 o 4 van a, ve usted, destrozar toda la obra del diablo que se haya hecho por años, ¿no? ¿Por qué? Porque está profetizado. Dios mismo, Dios dice, pelearé con la espada de mi boca. Porque habrá gente que querrá saber el proceso. Ahora, no era sincero Acab, porque Acab debió haber sabido, porque él se encontró con Elías y Elías siempre le dijo que estaba errado, ¿no? Pero acá empezó a mirar, como son mayoría, como Elías es solo, y aquí son como 400 predicadores, aparte cada predicador tenía su congregación. Qué tremendos cultos habrán sido, ¿no? Qué tremendos cultos. Y luego dice, pero no hay uno. Josafat dice, no hay uno más, y lo llaman a Micaías. Observe la prédica de Micaías. Dice, no, decía el versículo 12, todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube al Ramot de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, al otro profeta ya, que estaba bajo Elías,
con Eliseo y todos ellos. Recuerden, Micaías era uno de los 7,000, ¿no? Que dijo Dios a Elías. Le habló diciendo: he aquí, las palabras de todos los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Anuncia también buen éxito al rey. Qué tremendo, ¿no? Presionándolo al profeta Micaías, presionándolo que también se dedique a predicar en esta línea, en ese tipo de enfoque. Oh, gloria al Señor, ustedes son la novia, ustedes esto. No, hermanos, ¿ve? Tenemos la opción de ser la novia, correcto. Tenemos la opción de irnos en el rapto. Todas las opciones están ahí. Pero queremos reunirnos para examinar minuciosamente los requisitos para el rapto, los requisitos para ser esa novia. Son dos enfoques diferentes. Pero dice, la presión que había, porque es más popular. Usted se hace más popular porque la gente, ve usted, quiere que lo engañen. La gente no quiere la verdad, quiere que lo engañen. Pero hay una diferencia, porque Dios habla, cuando habla estas cosas, ¿no? Habrá gente que muy adentro en su alma querrán la verdad. No serán muchos, pero habrá. Entonces hay que decidir para qué clase de público hay que predicar. Si queremos predicar para la novia no se va a comer esa clase de cuentos, ¿no? Los cuentos de los 400 profetas, ya está escrito cómo profetizarían ellos. Solamente enseñaría: tú eres la novia, tú te vas en el rapto, tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. No apoyarían la ignorancia. Acab es un ignorante de la palabra y le están diciendo que ya tiene todo. Acab es un ignorante. Permítame leer lo que el profeta dice de Acab. Los ungidos del tiempo del fin, de los últimos días. El párrafo 99. Los ungidos de los últimos días, el párrafo 99. Aleluya. Entonces, dice aquí, noten lo que sucede ahora. Miqueas dijo: yo vi a Dios sentado en su trono en el cielo y todo su ejército celestial. Él dijo: ¿a quién podremos conseguir que vaya a engañar a Acab de manera que las palabras de Elías, mi profeta vindicado, se cumpla? Yo dije que él iba a venir y Elías tenía mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No me importa cuán modernos o buenos sean, cuán educados o grandes sean, mis palabras nunca pasarán. Y un espíritu de mentira, escucha esto, ¿no? Y un espíritu de mentira salió del infierno y cayendo postrado dijo: si tú solamente me lo permites, yo le puedo dar mi unción. Así haré que obren toda clase de señales o prodigios y los apartaré de la palabra. El énfasis, si es que alguien hace un milagro, si es que alguien ora por un enfermo y todas esas cosas, también van con el cristianismo, ¿ve? Pero la mentira va a cabalgar hasta cierto nivel. La verdad lo va a exceder en la pasión por la palabra de Dios, en conocerla, ¿no? Entonces dice aquí, dijo un espíritu: yo le daré mi unción y así haré que obren toda clase de señales y prodigios y los apartaré de la palabra. Y él, Acab, ni siquiera sabrá que esa es tu palabra. Él la ignorará por causa de su popularidad. Párrafo 305. Párrafo 305 del mismo mensaje. Párrafo 305 del mismo mensaje. Los ungidos. Dice: Dios dijo: ve, tú tendrás éxito y harás que lo crean. Ellos desde el principio no han estado basados en la palabra. ¿Se da cuenta? De tus profetas. Ve, porque tú lo convencerás y dirás quién lo harás cuando entres en estos falsos profetas. Porque él, Acab, está confiando en ellos y no sabe, observe, Acab no sabe nada de la palabra, ni tampoco se esfuerza por aprender. No lo puede hacer porque él ha sido una cizaña desde el principio. Ahora qué tremenda declaración, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque la Biblia habla en el tiempo del fin del trigo y la cizaña, ¿no? Que la cizaña se apartaría del trigo. ¿Cuál es lo que lo separaría? ¿Ve? De una manera general no va a ser la separación, una fe general.
Lo que traerá la separación es cuando el Espíritu Santo vendrá a profundizarlo a usted en la palabra de Dios, y ahí usted va a tener problemas con la cizaña. Que muchas veces la cizaña puede ser su mismo predicador, o puede ser su mismo diácono, puede ser su mismo, ve usted, evangelista, apóstol, su mismo madre, su mismo padre, su mismo hermano, primo, tío, ¿no? Su mismo amigo. Piénselo, va a ser problemático. Va a haber problema entre el trigo y la cizaña cuando usted entra a profundizarse en la palabra de Dios, porque la cizaña no le importa conocer la palabra de Dios de una manera profunda, solo quiere las cosas generales. Las cosas generales se las sabe. Dice Ramón de Galá de nuestra, se las sabe esas cosas generales. Pero lo que no sabe es lo que se requiere para apropiarse de eso. Dios le había dicho a Josué: ¿quieres ser invencible? Que nunca sea parte de tu boca esta palabra. De día y de noche la meditarás en él. Entonces nada editará de frente. Entonces prosperarás tu camino. Prosperarás tu camino en todo lo que emprendas, prosperarás, ¿no? Entonces, pero no, él no miró esas cosas. Solo miró la manera general, superficial, ¿no? Entonces, ¿qué es? Estos predicadores aquí, estos 400 predicadores, están bendiciendo a Acab, y todos a una lo bendicen. ¿En qué están enfocados? En bendecir a alguien y en decirle que alguien va a apropiarse, alguien va a heredar las promesas de la vida eterna, porque Ramón de Galaad, siendo una ciudad de refugio, ahí la muerte no entraba. ¿Ve? Van a heredar un mundo donde la muerte no llega, ¿no? Un mundo de inmortalidad, sin pasión por la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios. Acab es un ignorante en la profundidad de la palabra de Dios. Él no sabe nada, ¿sí? Pero estos profetas están bendiciéndolo y diciéndole a él que va a llegar. Por eso, hermano, nosotros no queremos engañarlo. No, es bueno cuando le vemos a usted interesarse y conocer algo de la palabra de Dios, y es bueno que usted asista a las reuniones, pero eso no lo va a colocar allá. Es bueno que usted deje de fumar, de embriagarse, de no hacer cosas mundanas, pero eso no lo va a colocar allá. Lo que lo va a colocar es que usted mismo come el libro, es que usted mismo se profundice en las verdades de la palabra de Dios, individualmente. Eso lo va a colocar allá, ¿sí? Ningún ignorante de la palabra de Dios va a estar allá. Eso debe quedar claro. Pero el nicolaísmo busca fomentar que la ignorancia va a estar allá. Incluso, ¿no? Algunos dicen: no importa, aunque no entiendas, con tales que lo creas. ¿Cómo voy a creer algo que no entiendo? Algo que no sé, ¿sí? Es que por inspiración. Eso era el Antiguo Testamento, antes que el Cordero sea sacrificado. Santos hombres de Dios hablaron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hoy Dios abrió los 7 sellos para traer total entendimiento. Por eso es revelación, pleno entendimiento, ¿sí? Entonces le dijo: come el libro. ¿Ve? Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta de lo que va a tomar lugar. ¿Qué es? Vuelva a Primera de Reyes. Buscar convencerlo a Micaías. Di lo mismo. Bendice a la gente. Y con tales que tengas un pueblo, con tales que la gente se congregue, ¿no? Dejen su diezmo, su ofrenda y ya está. Y la pasas bien, ¿cierto? La podemos pasar mejor nosotros de una manera económica, de una manera, la podemos pasar mejor, porque a la gente lo tratas bien. Ellos son agradecidos, ¿sí? Ellos son agradecidos cuando lo tratas bien, Oh, hermano, no le falta nada al predicador, ¿sí? Pero la ignorancia, ¿no? Trata bien tu cuerpo, tratas bien, ve usted, tu ego. Pero, hermanos, si hay algo que usted necesita que se le trate bien, es a su alma. Esa es su alma, es lo que usted necesita, que se le trate bien. Y no hay forma de tratar bien a su alma sino con la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la gente no entiende esas cosas. Por eso que a Jesús lo rechazaron, porque Jesús, no hay otro más bueno que Jesús. Y Jesús vino buscando el bien, el que más buscaba el bien de todos los que vinieron, desde Moisés, desde Adán en adelante. El que más buscaba el bien para la gente era Cristo. Igual que más se le odió, mal que más se le rechazó. ¿Por qué? Porque la gente no actúa desde la esfera de su alma. La gente actúa desde la esfera de su mente, desde la esfera de su razonamiento. Y encontraban la prédica de Jesús ofensiva, ¿no? Porque no les engañaba. Mientras los demás les decían que ya siendo israelitas y naciendo y circuncidándose, ya están listos, ya que ya para vida eterna, Jesús venía y les decía: no, están bajo la paternidad de Satanás, y las palabras de Satanás de las que están hablando. Les decía: ve, él ha sido homicida, ustedes son hijos de vuestro padre. Oh, hermano, eso les hizo molestarse. Son sepulcros blanqueados, son hipócritas, son cizañas. Eso les hacía molestarse. Pero él les decía eso porque les amaba, no quería verlos engañados. Él era el verdadero amor de Dios en su plenitud. El amor de Dios es correctivo, no es engañador. No busca lo suyo solamente, porque Él sabe de qué me vale quedar bien con la gente en la esfera natural, y la puedo pasar bien, pero eso se va a terminar. Los días pasan, los años pasan, pero hay algo que solo va a permanecer, y es la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces a Micaías se le propone lo mismo.
Se le propone, di igual que los demás. En otras palabras, predica igual que todos. Por eso te vas a darse cuenta que todo el mundo está predicando eso. Somos Esther, la que llega al trono con el rey. Pero no le dicen cómo llegó Esther al trono, que se requiere el proceso para llegar ahí, ¿no? ¿Ve? Si viene esa unción y bajo un predicador hoy día, que estuvo ahí en esos 400 profetas, esa unción diabólica, si viene hoy, ¿qué predicaría? Somos Ruth, la que entra en matrimonio con el poderoso Boaz, de Betlem. Pero no le dice el proceso de cómo llegó ahí, los requisitos. Somos Rahab, la que entra en matrimonio con el capitán de la hueste de Israel. Pero no le dice cómo llegó ahí, el proceso, lo que se requiere para eso. Somos, ve usted, esos guerreros gentiles, pero cómo llegaron ahí. Somos Rebeca, pero cómo llegó ahí. Hay un proceso, todo tiene un proceso. ¿Ve? Las leyes divinas, no, todas esas promesas divinas tienen leyes y tienen que ser operadas, reconocidas, obedecidas. Entonces Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, eso de hacerlo es donde se olvida. Y la hace es como alguien que edificó sobre la roca, no será conmovido. Pero el que no la hace, el que solamente dice que ya lo tiene por oírla, ¿no? Pues es como sobre la arena nada más fue edificado. Volvemos a leer el párrafo, versículo 13. El mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Si ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Esa es la posición en la que debemos pararnos, ¿no? ¿Ve? Entonces dice el versículo 17, y a Micaías respondiendo. Entonces él dijo, Micaías respondió: yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Qué molestia para Acab, ¿no? Bueno, dijo: la visión que yo veo, Israel como ovejas que no tienen pastor. Jehová dijo: estos no tienen señor, no tienen rey, vuélvese cada uno a su casa en paz. ¿Qué dice el Señor? Dice Dios que tú realmente, Dios no te tiene en cuenta ni como rey. Israel es como oveja sin pastor. Vuélvase, regreses allá. Tú no existes para Dios. De hecho que hermano, no, quedar mal con el rey. ¿Quién no quisiera quedar bien con el rey? A veces tenemos esa debilidad. No se trata de quedar bien con nadie, hermano. ¿Ve? Se trata nada más de hacer correr la palabra de Dios. ¿Quién lo asimilará? No sabemos, pero está escrito que habrá un pueblo que asimilará la palabra de Dios. ¿Ve? Y con esa gente que asimilará la palabra de Dios, para ello queremos trabajar, ¿no? Si hay un rey con el que queremos quedar bien, debe ser con Jesucristo, ¿no? Entonces, dice el versículo 18: y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Dos clases de predicación profetizadas para los días de Elías, ¿no? Dos clases de predicación para el tiempo del fin. ¿Ve? Uno, ¿qué es? Dile que está bien, dile que lo va a conquistar. Uno que no sabe nada la palabra de Dios, pero hay que bendecirlo. Pero Micaías le dice al que no sabe nada la palabra de Dios: ahora era un israelita, era un rey, ¿ve? Pero no sabe la palabra de Dios. Y le dice: tú no calificas, tú pierdes tu tiempo, vas a ser aniquilado, porque para Dios no existes. Ahora eso debe quedar grabado para nosotros, hermanos. ¿Ve? Uno predica y puede que después yo no voy a estar detrás de usted. Hoy no sabes nada, mira que te estás perdiendo. Yo no voy a estar detrás de usted. Eso. Pero usted debe entender por la palabra de Dios lo que usted necesita y trabajar por ello. Eso no va a venir por magia, trabajar. Cuán honesto usted sea día a día para trabajar por ello. ¿Ve? Pero no puede ir uno allá, un ignorante de la palabra de Dios. La ignorancia es mala. Ahora, tampoco significa que yo soy torpe o inteligente, porque no es matemáticas, es un corazón, y todos tienen un alma que sí puede asimilar la palabra de Dios. Pero es por trabajo, porque comerás el pan con el sudor de tu frente. No está hablando de pan natural, está hablando del pan de vida, porque la palabra de Dios no nos viene a hablar de las cosas naturales, viene a hablarnos de la necesidad del alma, porque nunca fue el plan de Dios esta vida natural. ¿Ve? El plan de Dios fue aquella en la que Dios colocó sus primeros hijos. Entonces, dice el versículo 19: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas.
Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás, ve, puedes hacerlo así. Qué tremendo. Como viene este demonio y le dice, yo iré a la boca de todos los profetas. ¿Cuál es la ambición de Satanás en este día? La boca de los predicadores. Es la ambición de Satanás. ¿Ve? Y cada predicador debe vigilar, ve usted, qué es lo que habla, dónde está enfatizando la predicación. Porque esa es la profecía. Por eso que la gente se perderá el rapto por millones y será como en los días de Noé. Porque la gente no ama, ve usted, la verdad como debe amarlo. Entonces, volviéndose superficiales, van a aceptar la boca de la mentira que está en la boca de los predicadores. ¿Sí? Y es tremendo, ¿ve? ¿Pero qué habla esa mentira? Simplemente al que no conoce nada de la palabra de Dios, le dicen que él puede vencer, puede ganar y le bendición para el que no ama la palabra de Dios. No está correcto con la palabra de Dios. No trabaja, por eso el profeta dice, no se esfuerza. ¿Y por qué no lo hace? Porque es cizaña. Diciéndole a la cizaña que es trigo, es un engaño. Por eso le digo, este espíritu viene para hacernos operar la mentira. ¿Ve? Y la mentira trae consecuencias. Luego el predicador, tengo problemas en mi iglesia, tengo que tener ahí la oficina, porque a cada momento viene la gente. ¿Cómo no va a tener problemas, hermano? Si él está predicando la mentira, ¿no? Está bendiciendo está diciéndole a la cizaña que es trigo. ¿Ve? ¿Sí? Nosotros debemos entender que cuando yo decido ser superficial en la palabra de Dios, estoy tomando la posición de una cizaña. Y para eso hay juicio. Entonces tengo que tomar una decisión y eso es un trabajo individual. Y cuando usted toma esa decisión, Dios, ¿ve?, añadirá los recursos que le falten para ello. Tal vez compañerismo, predicación, tal vez ve usted recursos, libros o medios aún económicos, lo que usted necesite para crecer en su entendimiento de la palabra de Dios. Pero si usted decide trabajar por eso yo le digo a Daniel, desde el día que diste tu corazón a entender y humillarte, tus palabras fueron oídas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Una guerra escritural. Una guerra. Dice los 400 profetas, tú estás allá, ¿no? Ambos son profetas. ¿Ve? Tú puedes. Viene Micaías y le dice, no puedes nada. La guerra escritural. ¿Ve? Una batalla escritural con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Es una batalla con la palabra de Dios. Por eso yo digo, yo pelearé con la espada de mi boca, pelearé contra ellos. Ahí está Dios peleando con Micaías. Dios está peleando con estos 400. Y yo digo que se repetiría otra vez, porque nada puede pasar como dijo Eclesiastés. Dios solo restaura lo que pasó. Ya no hay nada nuevo que va a ocurrir. Todo lo que va a ocurrir ya está escrito en la palabra de Dios. Eso va a pasar otra vez, la escena se va a repetir. Va a haber un pueblo como Micaías, que saben, se entran, se profundizan, se meten en la verdad y saben, ve usted, ¿no?, lo que se requiere para estar allá. ¿Ve? Lo importante es entender entender, ve usted, los requisitos, entender mi condición, ¿no? Entonces, cuando yo sé eso y soy sincero con ello, empezaré a trabajar por ello. Pero si no entiendo eso, ¿ve? Dice aquí, versículo 23. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de mí, el espíritu de Jehová, para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Observe, no lo creyeron. No le creyeron, ¿sabe por qué? Porque decían, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Era un adúltero? No. ¿Se da cuenta? Entonces le decía a Micaías, ¿por qué no estás con ellos? ¿Por qué no dices lo mismo? ¿No? Voy a leer el mensaje aquí en Los Ungidos. El párrafo
83. Párrafo 83, observe esto. Cuando Micheas vio su visión, él sabía en su corazón que la palabra había dicho, lo que la palabra había dicho, pero él quería ver lo que el Espíritu dentro de él diría. Así que le dijeron: tú di la misma cosa que tus profetas han dicho, y si lo haces, sin duda te recibiremos otra vez en el compañerismo. ¿Se fijan? Te haremos uno de nosotros, tal vez te recibiremos de nuevo en nuestra denominación. Nosotros sabemos que tú eres un profeta, pero siempre estás profetizando cosas malas, siempre estás maldiciendo a Acab. En cambio, Sedequías, el jefe o el papa de lo que era, ha bendecido a Acab y le ha dicho: ve y hazlo. Di tú la misma cosa, pues tú apenas eres un hombre pobre, casi tal vez no tienes nada en tu congregación, y estos tienen millones, la nación entera está de acuerdo con ellos. Tú di lo mismo que ellos, y verás lo que ganarás. Comerás de lo rico de la tierra. Pero él estaba perdiendo el tiempo hablando con Micaías. ¿Qué tal si le hubieran preguntado: Miqueas, ¿puedes tú encontrar error en Sedequías? No, el jefe de todos. ¿Puedes encontrar error? No. ¿Alguna vez lo has encontrado borracho? No. ¿Lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión? No. ¿Lo has encontrado borracho alguna vez? No. ¿Puedes negar su educación? ¿Puedes negar que no tiene sus títulos? ¿Crees que su doctorado es falso? No. ¿Crees que su PhD está conforme? Seguramente. Si ha sido otorgado por el Concilio Sanedrín, me supongo que está bien. Entonces, ¿por qué no tienes compañerismo con él? Porque él no está con la palabra. O sea, si la única diferencia que hará en el tiempo del fin, ahora estamos hablando, hermano, de gente que está cerca, ¿no?, a la verdad. Porque después encontramos tanta inmundicia, tanta error doctrinal ahí afuera, ¿no? Desvergonzado. Pero estamos hablando de gente con la verdad, de gente que tiene un testimonio, de gente que tiene una vida limpia, ¿no? Porque encontramos predicadores con tanta suciedad y con tantas cosas, hermano, que la gente quiera apoyar eso, es que es una desgracia ya. Hasta Dios ya no puede hacer nada ahí. Porque uno a veces está engañado pero no entiende. Pero cuando a veces vemos el error hasta con los ojos naturales, ¿no?, y nos hacemos los buenos y apoyamos, entonces eso es terrible. Pero estamos hablando, ve usted, de gente que tiene un testimonio, de gente que están predicando, ve usted, la verdad, pero no toda. Porque hay gente que dice: yo estoy predicando la verdad, pero no toda. Ahora hay gente que ni siquiera está predicando la verdad, está predicando la mentira. Eso es diferente, pero hermano, ¿no? Inventándose cosas, que el profeta retorna, que una carpa, y que un avión, que un caballo blanco. Bueno, ¿ve? Algunos tienen la unción de mahometanos en el mensaje, ¿no? Que Mahoma va a volver en su caballo y tanta cosa, ¿ve? Pero eso está lejos. Pero estamos hablando, hermano, de ese espíritu, de esa doctrina nicolaita, de ese espíritu de Balaam, ¿no?, que busca traer a escena una unción, ¿no? Balaam, ¿quién podía negar que era un borracho o algo? Balaam era un profeta, ¿sí? Entonces, igual, cuando encontramos Sedequías, estos 400 eran profetas. ¿Ve? Ahora estos profetas están estableciendo una doctrina. Esa doctrina era, tú no tienes, esa doctrina no enfatizaba. Algunos que enfaticen, usted ya se daría cuenta. ¿Ve? Como dijo un hermano, me dijeron: usted no tienen por qué estar leyendo la Biblia, que dudan que yo les predique. Bueno, ya cualquiera se da cuenta de eso cuando ya me están prohibiendo, ¿no?, que yo estudie. Ya pues sería un espíritu, es un espíritu medio tonto ya, porque el diablo no es tan tonto para hacer eso, ¿no? ¿Ve? Porque el diablo no va a buscar decir descaradamente eso, solamente porque ellos no están diciendo: no tienes que saber la palabra. No, ellos simplemente no están diciendo nada de eso, no están enfatizando en eso. Solo están diciendo: tú puedes poseer, tú puedes ir allá, tú puedes tener vida eterna, pero no le dicen lo que se requiere para eso. El requisito principal, ¿sabe por qué? Porque si usted tiene pasión con la palabra de Dios, puede pasar el proceso de limpieza. Porque el Espíritu Santo nunca va a venir a usted sin ese proceso de limpieza, sin ese proceso de purificación. Nunca va a venir, ¿sí? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Ve? Entonces nos encontramos en esta guerra escritural aquí, en esta batalla escritural, y Dios diciendo: volveré, yo pelearé contra ellos, no con espadas naturales. ¿Se da cuenta que cuando Dios dice: yo pelearé contra ellos, no vaya a pensar que se van a agarrar a golpes y Dios va a tener un ejército para pelear? No, es una batalla, por eso dice: con la espada de mi boca. Eso es con la palabra de Dios. Ahí está Micaías peleando, ¿no? Uno de los 7,000 que vio a Elías, un soldado, ve usted, de esa hora desde el Señor,
con la palabra de Dios. Ahora, esa batalla le da problemas a Micaías. Le da más menosprecio del que ya tenía. Porque antes tenía el menosprecio de Acab y de los demás, pero no tanto. Ahora públicamente usted está siendo menospreciado, ¿no? Y está seguro. Sedequías le dice: ¿de mí, de dónde se fue el Espíritu de Jehová? ¿De mí para hablarte a ti? No puede ser. Si a mí el Espíritu de Jehová me está hablando y me dice, ¿no?, que Ramón de Galaad es nuestra, que Acab es un israelita y es el rey, y si es el rey es la voluntad de Dios que sea rey. Ahora, era una voluntad permisiva, ¿ve? Pero ellos están colocándolo como que la voluntad perfecta, y dice: ese es el Espíritu Santo, y tuvo una visión ese profeta, ¿no? Por eso uno dice: soñó un sueño y tuvo una visión. Tenga cuidado con sus sueños y visiones, ¿ve? Porque algunos le dan más credibilidad a su sueño y a su visión que a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ve usted, es como el sol. Los demás dones son como las demás luces, tal vez estrellas, lo que sea. Pero eso es cuando el sol viene a escena, pues ahí están las demás luces, pero ya no se ven ya. Entonces es lo mismo aquí. Nos encontramos como es que este espíritu es tan tremendo que la gente no se da cuenta. Pero cómo viene a operar, se da cuenta. ¿Dónde va a operar? En la boca de predicadores. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro más mortal de todos, que está mandando la gente al lago de fuego, a su destino eterno fuera con Dios? En la boca de predicadores. Predicando, ve usted, predicando sin el envío de Dios, sin la autorización de Dios, sin la unción de Dios, sin el respaldo de Dios, ¿no? Pero una predicación que cae bien a la gente, cae muy bien a la gente. Decirle que está bien cuando no está bien, ¿sí? Decirle que va a lograrlo cuando no se le dice cómo va a lograrlo. Pero ¿qué se requería? La palabra de Dios. Por eso le digo, cuando usted mira la palabra de Dios, recuerde, son las aguas de separación. No hay otro medio para que usted sea lavado, no hay otro medio para que usted sea sacado de toda esa suciedad. Entonces habrá gente como Micaías que querrán la verdad de Dios. Micaías recibió una visión, pero se fue y lo investigó con la palabra de Dios. Leyó el mensaje de Elías, miró la relación de Acab con la palabra de Dios. Entonces vio que su profecía y su visión cuadraba con la palabra de Dios. Entonces se paró ahí, firme. Por eso Dios dice: yo enviaré agua limpia para lavarlos. Agua limpia. Una vez que los lavo con esa agua, cambiaré su espíritu dentro de ustedes. Su entendimiento, su actitud será diferente. Entonces ustedes, serán aquellos que querrán no solamente, saber la promesa en el tiempo del fin y tenerlo claro, pero entenderán: no me voy a sentar en la silla de la mala, ve usted, forma de presentar predestinación, ¿no? Sino que quiero entender cómo llegar a eso. Y la Biblia nos señala el camino hacia eso. Y de esa manera podemos ver cómo va a tomar lugar estas cosas. Permítame leer aquí en el mensaje El agua de separación. Por eso le digo, en este día Satanás es bien astuto, él sabe eso. Y la persona de esa manera, ve usted, no se profundiza en la verdad de la palabra de Dios, no nos lava, no es lavado de la mentira. Mientras usted no se profundiza, hay muchas cosas que de repente ya conoce. Pero hermanos, si usted no se profundiza, muchas cosas estará enfocándolo mal, porque este espíritu es una unción tremenda. Cuando el creyente entiende eso y dice: no, yo quiero el proceso, yo quiero entender las cosas como debe ser, y usted sabe que va a pasar por las aguas de separación. ¿Y sabe cuál va a ser la bendición? ¿No? Porque se da cuenta que Acab se puso contra Micaías, ¿ve? Y empezó a creer la mentira, todas esas cosas, porque él estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de deseos de popularidad. Le gustaba que alguien lo apoye y le diga que está bien cuando no estaba bien. Pero nosotros necesitamos ser lavados de eso. Que yo no quiero que alguien que me engañe, que alguien que solamente me halague, que alguien que solamente de repente hasta ni me avergüence, ¿no? Porque definitivamente qué vergüenza que a la samaritana le digan su verdad delante de la gente, delante de sus discípulos, ¿no? Pero tengo que ser lavado. Cuando soy lavado de eso, quiero la verdad al costo que sea. Pero si no soy lavado, no voy a poder recibir la verdad. Voy a resentirme, ¿sí? Voy a ponerme altivo, soberbio, rencoroso y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios no voy a poder recibir, ve usted, la verdad de donde venga, mientras no he sido lavado de esas cosas. Por eso aquí en el agua de separación, el párrafo 22 del mensaje de las aguas de separación, dice así: yo quiero entonces que ustedes se fijen rápidamente que todo este hisopo y cedro y demás eran echados juntos con la becerra roja y eran quemados y hacían un agua de separación, ¿no?
Se quemaba la becerra, se quemaba la madera de cedro, que era madera roja, y el hisopo, ¿no? Todo era mezclado ahí con la vaca. Y eso, de esa manera venía el agua de separación. Para que cuando una persona impura, una que fuera manchada, de hecho, eso somos nosotros, manchados pero a mano poder, con Babilonia, salir de Babilonia por lo mío, Apocalipsis 18. Entonces, pero eso dice, para que una persona impura y manchada viniera, escuche, y pasara a través del agua de separación. Por eso estos diablos son astutos. Rápido vienen acá, tranquilo, lo tienes, no te preocupes, ya lo tienes ya. Que sí. De esa manera, ve usted, son espíritus malos que querían la muerte de Acab. Cuando hay un espíritu malo en el púlpito, pero él no se da cuenta, el que está en el púlpito no se da cuenta. Pero ¿cómo usted se da cuenta que ese es un espíritu malo contra usted? Cuando le quite el privilegio de que usted pierda su día, su tiempo, de aprovechar los días que tiene aquí en la tierra, de aplicar las aguas de separación, de poder tener una relación apasionada con la palabra de Dios, porque no solamente le va a traer entendimiento y sabiduría, lo va a lavar, le va a sacar toda mancha de pecado, le va a limpiar, porque el Espíritu Santo no va a venir a ungir algo sucio, y eso es nuestra condición en la que estamos, sucios. Entonces dice, pero lo hace para que una persona manchada viniera a través del proceso de las aguas de separación, la cual la separaba de sus inmundicias y lo hacía santa. Nadie más. Por eso, hermanos, ¿qué le hace santo a una persona? No porque usted ya dejó de hacer las cosas erradas, porque la gente se siente contentos porque dice antes, hermano, su máxima ambición es dejar de hacer lo que hacían. Eso es el engaño religioso. ¿Por qué? Usted simplemente dice, si dejara de tomar, si dejara de fumar, si dejara de frecuentar lugares cerrados, ¿no? Y hacer cosas erradas, de mentir, de robar, si dejara eso, una vez que lo deja, usted se siente contento y libre. Eso no lo libera. ¿Sí? Que ya no lo haga, la culpa está ahí. ¿Ve? Es cuando usted va a asaltar algo, ¿ve? Y de repente un robo o varios, y luego dice, ya no voy a robar de aquí en adelante. Eso no lo hace inocente. Así usted no lo haga, usted debe pagar por eso. Usted ya el delito ya está cometido. Entonces cuando nosotros ya no hacemos las cosas erradas, nos sentimos tan reposados, pero no entendemos que esa suciedad ya está ahí. Ya no hago las cosas erradas, y la mugre que está ahí, la suciedad que está ahí, la inmundicia que está ahí, ¿qué va a pasar con eso? Ya no se sigue ensuciando, pero ahí está la suciedad ya. Usted levanta el vaso, hoy saquen de la basura toda esa cosa, sáquenlo y lo ponen en la mesa, pero ya está sucio el vaso. Entonces la gente se jacta, ya no estoy en la basura, pero la basura sigue en uno. Ya no estoy operando, ya no estoy con la basura en compañerismo, pero sigo sucio, esa mancha de eso que la basura dejó sigue ahí. Entonces necesitamos el proceso. Entonces dice, ¿qué dice Dios? Yo, dice, voy a hacer guerra. En otras palabras, ve a esta predicación que vino. Tranquilos, ya lo tienen. Enfatizando, ve usted, que solamente crean que ya lo tienen sin preocuparse por el proceso. ¿Cuál es la guerra? Gente que tomará y dirá, no, espera, yo quiero el proceso. A mí no me van a engañar nada más diciendo que ya estoy listo para el rapto cuando no lo estoy. Eso, ve usted, va a ser un reproche, pero a lo grande, contra esa doctrina nicolaíta y balaamita, que ha buscado mantener a la gente, ve usted, fuera de la suciedad, pero sucios. Los sacó de la basura, pero los mantiene sucios. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo pasó cuando Jesús vino. No estaban borrachos, no estaban nada. Decían que encontramos una mujer en adulterio, la apedreamos. Se la daban de bien santos afuera, pero ellos no conocían la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús le dijo, están sucios. Porque vosotros erráis, dijo, porque no conocéis la escritura. Escudriñar las escrituras. Si queréis hacer la voluntad de Dios, conocer la doctrina. Jesús le reprochó de esas cosas, porque no hay otra cosa que lo pueda alabar al ser humano. No hay otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces esta doctrina, ve usted, su ambición de Satanás con esa doctrina es enseñarles a la gente las promesas, enseñarles del milenio, enseñarles del juicio de trono blanco, enseñarles de la teofanía, enseñarles del rapto, enseñarles de cuerpo glorificado, enseñarles de todo, pero no enseñarles de cómo ser limpios. No enseñarles, ve usted, el proceso, no enseñarles de que deben entrar al mundo, de tener pasión por la palabra de Dios, pasión por conocer profundamente la palabra de Dios. Eso no va, solamente ahí marca la diferencia.
¿no? Parece sencillo, pero esa diferencia es abismal, porque ahí la persona recién se abre al mundo de la verdad. Ahí recién se abre al mundo de la verdad. Ahí empieza a darse cuenta, Dios mío, ¿qué? He perdido mi tiempo. Entonces lo que va a pasar, va a haber una guerra escritural. Y eso va a molestar a muchos, como molestó a Sedequías. ¿Ve? Van a querer abofetearlo y maldecirlo. Tal vez no abofetadas naturales, tal vez maldiciones, tal vez, no, como dice la gente, te entrego al diablo y tantas cosas, ¿no? Pero no podrán detener porque es Dios haciendo eso. El hombre no puede hacer, pero es Dios haciendo eso. Porque no era Micaías, era Dios quien le enseñó a Micaías cómo operar esas cosas. Es Dios trayendo a escena un despertar de que la espada esté en escena, ¿no? La palabra de Dios, ¿ve? Venga a escena. Eso va a ser tremendo porque el creyente, cuando entra en pasión por la palabra de Dios, va a profundizarse tanto en la verdad de Dios, ¿no? Que solamente va a poder asimilar gente que esté dispuesta, ¿no? A ser lavados, a ser limpiados. Entonces dice, viniera a pasar a través del proceso de las aguas de separación, la cual los separaba de las inmundicias y las hacía santa a la persona, para entrar en compañerismo otra vez con el resto de la congregación. Ahora, es otra cosa que va a pasar. ¿Ve? Por eso digo, ningún creyente podrá lograr buscar el compañerismo con el resto de los hermanos que aman la palabra de Dios. Usted no lo puede hacer, salvo que las aguas de separación lo hayan lavado. Ahora, usted puede ser llevado a eso, es una cosa. Pero que usted sea aquello que trabaja por ello, es otra cosa. Puede que cuando el trabajo está hecho, usted se mueva ahí, ¿no? Pero que usted trabaje por eso no lo podrá hacer solo cuando las aguas de separación lo lavan. Entonces usted empezará a buscar el compañerismo con el resto del pueblo de Dios. Usted trabajará por eso, porque usted entenderá rápidamente que la forma de avanzar de una manera más acelerada será por compañerismo. Y sabrá seleccionar su compañerismo. ¿Por qué? Porque usted está buscando limpieza y usted sabrá buscar aquellos que puedan jalarlo a usted más alto en la palabra de Dios. Solo aquel que es limpio y que es lavado en su corazón y en sus metas estará el compañerismo. Por eso se da cuenta que otros, a veces predicadores prohíben a la gente, no se junten, no hagan grupitos, no se reúnan en las casas porque vayan a hablar mal del predicador. Esas cosas simplemente es consecuencia de la suciedad espiritual. Porque el compañerismo cuando lo lava, usted ya no lo va a dejar en su casa. Usted querrá estar en casa, ya no podrá. ¿Ve? Cuando está todavía sucio, usted entiende que lo debe hacer y tal vez lo hace. ¿Ve? Pero si pudiera evitarlo, usted lo evitaría. Pero cuando ve usted eso lo lava, ay, hermano, le enciende tanto adentro que usted ya no puede evitar. Una de las cosas que no podrá evitar, buscar el compañerismo con el pueblo que también ama la palabra de Dios. Su compañerismo, ve usted, será por causa, ¿no?, de que la palabra de Dios esté en escena. Ya no será solamente un compañerismo por comida. Eso le digo igual a usted. Yo no estará yendo nada más por cumpleaños de fulano. No. Por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso va a nacer dentro de usted, se va a ser poderoso. Ahora, ahí va a entrar todo aquel que empieza a ser lavado, va a entrar ahí. Ahí va a entrar. Ese será el mundo de los que empiezan a ser lavados. Van a entrar en eso va a establecerse dentro de ellos. Eso va a ser, esa es su naturaleza en realidad para la cual han sido creados. Es aquello a lo que Dios va a moverlos. ¿Ve? Por eso usted no tiene que estar forzando a nada. Eso será tan, como dijo Pablo, me es impuesta necesidad. No es que yo predico, ay, tengo que predicar. Es algo dentro de mí que no lo puedo evitar. ¿No dijo Jeremías? Ya no voy a hablar la palabra. Oye, pero adentro de mí ardía tanto, todos mis huesos quemaban y hasta el punto que no pude evitarlo. ¿Sí? Es así. Por eso, mientras uno esté sucio, el compañerismo es una carga, pero terrible para nosotros. Es algo que le cae mal, ¿no? Si nos dijeran compañerismo para celebrar cumpleaños, para irnos de paseo, de pesca, de turismo, a tomar fotos, la gente, ¿ve? Sí, salen pero veloz. Pero compañerismo en la palabra de Dios, ay, hermano, qué pesado para volverse. Pero eso que simplemente son resultados de, ¿ve?, suciedad espiritual. Pero cuando usted empieza a ser lavado, eso va a tomar lugar en su vida. Eso va a establecerse. Y eso usted no va a tener ni que manufacturarlo, nada. ¿Ve? Dentro de usted. Por eso la palabra de Dios, ese es el logro de la palabra de Dios.
Ese es el logro de la palabra de Dios, porque la gente se juntará buscando, ve usted, crecer en esa verdad. Eso vemos. ¿Por qué? ¿Para qué era? Esas aguas de separación era para colocar otra vez al israelita en compañerismo con el resto. Si alguien pecaba y fallaba, no, ellos estaban bien, pero si alguien caía, el medio para regresarlo al compañerismo con la congregación, era por las aguas de separación. Pero nosotros hemos salido, estamos saliendo de la basura. Y si alguien salió, ¿cómo Dios me colocará en compañerismo con ese que salió? Por el mismo proceso. Y cuando yo entro en ese proceso, voy a estar desesperado por ese compañerismo. Será una carga para mí. Estaré cada día pensando cómo hacerlo mejor. Estaré pensando cada día, ve usted, cómo trabajar mejor para ese compañerismo. Por eso usted lo ve que en muchos hermanos, cuando ya empieza, ve, algunos aplican el proceso, ¿no? Y es poderoso, lo limpia tanto que hasta usted lo ve viajando por tantos lugares, yendo, no pudieran quedarse en su casa o ahí en la iglesia, no, dice, se van a, hoy los hermanos, voy allá en el culto a escuchar a los hermanos que están hasta el lugar, ¿no? Pero luego usted, ¿por qué se cree que se detienen? ¿Ah? Porque se detienen ellos mismos en el proceso, ¿sí? Y algunos miran las circunstancias, como Pedro, camino, Señor, y luego, miedos, temores y tantas cosas, ¿ve? ¿Por qué? Pero deje que el proceso sea completo, no se detenga, no tema. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a caminar por un mundo nuevo, por un mundo diferente, por un mundo donde le van a ver diferente, le van a conocer diferente. Usted hoy puede tener tantos obstáculos. Cuando uno está sucio, los obstáculos están a la vista. Cuando uno está sucio, los obstáculos del compañerismo están a la vista. Tal vez uno dice, mi salud, mi economía, mi tiempo, mi trabajo, los obstáculos están a la vista. Pero cuando usted empieza a ser lavado, hermano, todas las circunstancias se arreglan. Y usted, para lo que su fe quiere alcanzar, para que lo su fe quiera lograr. Entonces, porque la Biblia dice, el que está limpio, el Padre lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. ¿Sí? Una vez que ya está limpio, dice, lo limpiará más para que lleve más fruto. ¿Sí? Eso no está hablando de una planta natural. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso es lo que vamos a ver, hermano. Gente juntarse por el compañerismo. Gente venciendo, no, que yo soy de Perú, yo soy de Ecuador, yo soy de tal iglesia. No, gente juntándose por el compañerismo en la palabra de Dios, con una visión de largo alcance, ya no con sus complejitos, ¿no? Obviamente tiene que haber predicadores que no encorralen a la gente. Que no puede decir, hermano, ¿puede juntarme? Sí, si es por y cada creyente entendiendo por la palabra de Dios el compañerismo que les conviene, sabiendo administrar con exactitud y con precisión. Porque Balaam también mueve a compañerismo a la gente, pero usted ya entiende cómo lo mueve, cuál es la razón para eso. ¿Ve? Por eso los colocan otra vez en compañerismo con la congregación. Eso cuadra tan hermoso. Esas aguas de separación. El agua de separación separaba a los culpables y los hacía santos y los regresaba otra vez al compañerismo. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia y nos hace santos, nos mete de nuevo en compañerismo otra vez con el Padre, ¿no? Ahora, esto es tremendo porque le digo, una persona no podrá buscar el compañerismo alrededor de la palabra de Dios con otro hermano si él primero no tiene compañerismo con la palabra de Dios. Esa es la regla. Una vez que él tiene compañerismo con la palabra de Dios, ¿no? Ya no podrá apartarse del compañerismo. Por eso Jesús lo movió a ellos, ¿no? Sígueme. Y cuando seguían, ellos empezaban a tener compañerismo. Se peleaban, discutían. Después que terminaba la pelea, Jesús los llamaba, ¿no? Y les decía, miren, ¿ve? Así es. Colocaba un niño muchas veces y le decía, así son las cosas. ¿Ve? Porque cuando usted se junta en compañerismo no va a ser tan fácil, ¿no? Una vez al año, así a veces, ¿no? Pero a veces todos los días, todas las semanas y todos los meses no es tan fácil. ¿Ve? Pero se requiere fe, se requiere determinación, se requiere sinceridad y se requiere, ve usted, una vista para mirar la promesa más grande que los obstáculos. ¿Ve? Entonces, ese compañerismo con el Padre produce estas cosas. El 23, fíjense, dice, miren, ¿de qué era tipo el agua de separación? El agua de separación era tipo de la palabra de Dios, la palabra. ¿Ve? El capítulo 5, ¿no?, de Efesios dice, en Efesios 5 decía que la palabra de Dios era para santificarla a la iglesia, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve? En el lavamiento del agua de separación por la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. El agua de separación, ¿ve? Y todo lo que Cristo murió y prometió en su palabra es de ustedes. Y ustedes libremente, tan libremente corre, dice, como el agua. Pues si ustedes tienen pecado, apliquen la palabra. Es el agua de separación. Párrafo 24. Ahora, el agua de separación los separa a ustedes del pecado.
Si ustedes están desanimados, apliquen el agua de la palabra. Y si ustedes están enfermos, apliquen el agua de la palabra. Piénselo, piénselo, hermanos. Nosotros necesitamos entender el proceso. Cuando usted entiende el proceso, llega a ser poderoso. Usted empieza a activar un mundo sobrenatural para usted. Usted empieza a volar toda incredulidad de su vida y usted empieza a darle a la palabra de Dios el valor que realmente ella tiene. Y si usted tiene enfermedad, simplemente, ¿ve? Eso me falta, nada más conocer cómo liberarme de esto. ¿Ve? La palabra de Dios es buena para cada situación adversa en la que usted se encuentre. Lo va a sacar de cualquier situación adversa. Tiene el poder para hacerlo. Lo va a separar de toda circunstancia mala en la que el diablo lo haya colocado. Y por eso el espíritu nicolaíta y balaamita, esta doctrina es para cuidar los intereses de Satanás, para tenerlo a la gente siempre necesitada en cada área de su vida, natural y espiritual. Y de esa manera siempre dependiendo de las migajas de la religión y en lo natural de las migajas, ve usted, de la política, de las circunstancias. Cuando Cristo pagó el precio para que el creyente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Sí? No tenemos por qué estar mendigando, ve usted, de las religiones o de los ungidos o de los 400 profetas, cuando hay abundancia disponible, pero se requiere el entendimiento para pasar el proceso correcto. Por eso es, cuando usted empieza a entrar a ese mundo, si usted dice está desanimado, pues aplica la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del desánimo? Es cuando a usted le falta, de repente dice, oye, tengo un cólico, algo, a ver, usted se va hoy día, busca información, tal vez en internet, dice, a ver, algo para el cólico, algo para esto, ¿no? ¿Sí? Y algún producto natural o alguna fruta o algo, usted lo aplica y funciona, ¿no? Es igual, más grande que la información del internet, la palabra de Dios. A ver, ¿qué receta hay para el desánimo? A ver, usted entiende, yo estoy desanimado, yo estoy medio triste, a ver qué receta hay para la tristeza en la palabra de Dios, ¿no? Estoy enfermo, a ver qué receta hay para la enfermedad, a ver cómo puedo salir de esta condición. Tiene salida la palabra de Dios. Usted no tiene por qué resignarse, porque recuerden, ¿ve? Cuando la palabra de Dios empieza a entrenarla a usted, nada puede pasar en usted que usted no autorice. Cuando Dios dijo a Isaías, anda, dile al profeta que va a morir, anda, dile al rey que va a morir, el rey dijo, no, Señor, no quiero morir, acuérdate que he hecho cosas buenas. Dios dijo, Isaías, regrésate, el rey no quiere aceptar lo que yo he decidido. Y dices, ¿qué? Está bien, dile que le concedo 15 años. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace? ¿Ve? Uno se resigna muchas veces. Pero si yo entiendo y de repente viene una enfermedad y digo, me voy a morir, no, pero yo luego examino, no, pero todavía puedo ser útil, todavía me falta esto, todavía no he hecho esto. Ah, entonces, ¿sabe qué, Señor? Todavía, ¿tú qué te parece? Yo creo que todavía me queda algo que hacer, algo bueno, no solamente por mí, no solamente por vanidad, no solamente por miedo a la muerte, pero hay algo que todavía no he hecho para ti, hay algo que tengo planes para tu pueblo. ¿Ve? ¿Me dejarías unos días? ¿No? ¿Pero qué? Pero si uno tiene la palabra de Dios, entiende cómo funcionan las cosas, entiende cómo funcionan. Ustedes están enfermos, apliquen la palabra de Dios, porque nos separa de las enfermedades. Observe, ¿qué hace la palabra de Dios? Hermano, cuando usted entra en la palabra de Dios, es mejor que usted encontró un culto, ve usted, de sanidad con el don del profeta allá, no, la gente viajaba, el profeta ora por las enfermedades. Usted entra en la palabra de Dios, usted está entrando mejor que un culto de sanidad. Por eso algunos dicen, hermano, que no hacen cultos de oración, no oran por los enfermos. Sí, solo que mejor que eso. Estamos siendo la forma más eficaz, ¿sí? Y funciona. Creemos en sanidad divina con todo el corazón, porque es lo que anhelamos. Ve usted que cada creyente, ve, esté completamente sano, pero buscamos profundizarnos para hacerlo de una manera más eficaz, más efectiva, más poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente le quita la enfermedad instantáneamente, sino le enseña para que nunca vuelva esa enfermedad a usted otra vez, a golpearlo, ¿no? Y otra vez estar prisionero de ello. Le da entendimiento, la consecuencia de la causa por la que viene. ¿Ve? Nos separa, dice, de la enfermedad, nos separa del pecado, nos separa del desánimo. ¿Sí? Observe el párrafo 26. ¿Qué debía ser las aguas de separación? ¿De qué los separaba? Tan pronto como ellos recibían la separación, ellos eran libres. ¿Y de qué nos separó Cristo? ¿De qué nos separó? La Biblia dice, el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos separados de nuestras enfermedades, separados de nuestros pecados, separados de nuestro desánimo, separados de nuestra iniquidad. Por eso recuerde, hermanos, todas estas cosas son porque tenemos falta de interés por el compañerismo. Cuando usted dice, Señor, yo necesito estar sano porque quiero visitar a mi hermano allá, quiero visitar acá, y así enfermo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerda el salmista cómo oraba? Señor, le decía, y en el sepulcro, ¿quién te va a lavar, Señor? Porque él veía que su muerte venía. Señor, Señor, decía, ¿y quién te va a lavar en el sepulcro? En el sepulcro, ¿quién te va a adorar, Señor?
Pero si tú me dejas, yo te alabaré. Y delante de la congregación, delante de reyes, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar, Señor. ¿Se da cuenta? Él entendía esas cosas. Cuando usted entiende, oh Señor, es necesario, porque Dios dice, ¿cuál es la profecía? Dios descenderá y peleará contra ellos con la espada de su boca. Señor, pero todavía hay gente que no despierta. Ve, pasar el proceso. Y dices que Señor, dame un poquito más de salud, Dios, permíteme acceder a ello, permíteme sacar fuera de eso, porque quiero tener ese compañerismo ya, moverme con mis hermanos y ser una ayuda en ese objetivo escritural. ¿Sí? Entonces, párrafo 27. Mi esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Cuando mi alma quiere ceder por todo lo que está alrededor, observe, todo alrededor, circunstancias adversas, ¿no? Circunstancias difíciles, mi alma quiere ceder. Entonces Él es toda mi esperanza y sostén. Entonces cuando hay situación adversa, hay uno medio que quiere sacudirse, pero vuelve usted a la palabra de Dios y se vuelve fuerte en ello. Entonces dice, en el Cristo la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos, toda iglesia, toda denominación, todo lo que sea, todos los otros terrenos son arena movediza. Si es madre o si es padre o son amados, si son amigos o lo que sean, todos los otros terrenos son arena movediza. En Cristo solo yo me paro. Un compañerismo rotundo, contundente con Dios. Y eso le moverá un compañerismo con el resto del pueblo de Dios. Hay grande beneficio en ello. Hay grande beneficio en ese mundo hacia el Espíritu Santo. En el mundo de las aguas de separación. No solamente le saca las cosas cerradas, porque los pensamientos cerrados, los deseos cerrados, la actitud errada, la ira, los rencores, los resentimientos, ve usted, la memoria, teniendo recuerdos, ve usted, malévolos recuerdos, nada más, ve usted, que le dañan su fe, su ánimo. Todas esas cosas, ve usted, es para su mal. Es para el diablo, no puede hacerlo daño a usted mientras usted no almacene cosas cerradas, pero la palabra de Dios lo lava, lo limpia, le saca todas esas cosas. Entonces usted empieza a ser liberado y no solamente ve usted, le limpia por dentro, sino que también lo sana por fuera. Aleluya. ¿Qué beneficio? Es posible, pero es un trabajo, porque usted lo entiende, pero que se establezca en usted, usted lo tiene que trabajar. La palabra de Dios lo puede traer a escena. Ahora aquí el profeta dice, y esto es un asunto individual de lo que dije. Es un asunto individual. No de grupos de gente, sino que es para usted como individuo, para que usted mismo como un solo ser humano pudiera, fíjense, pudiera desechar sus propios pensamientos, individual, de una manera natural, ¿no? Para lograr ir más allá de sus propios pensamientos. Mientras usted tenga sus propios pensamientos, sus propias maneras, ¿ve? Que son contrarias a las maneras de Dios. No, esto es poderoso. Porque la manera, hermano, en la que nosotros hemos enfocado el cristianismo, a lo que esta doctrina nicolaíta lo ha establecido, ¿no? En que la gente no se profundice en la palabra de Dios. Y eso esté establecido en usted, un hábito. Esa es nuestra realidad. ¿Ve? Yo tengo que luchar. Y luchar por salir de mis hábitos cerrados y entrar a la palabra de Dios. Para que la gente no pierda su tiempo, ve usted, al venir a escuchar una predicación o algo, sino que se lleve información con la cual él trabaje. Pero usted también tiene que ser de una manera individual. El mismo reto y desafío de traer a escena una vida más allá de sus hábitos en el cual ya vive con respecto a su vida cristiana, de ser superficial. Los hábitos de nicolaísmo y de balaamismo están arraigados en el ser humano, pero tenemos que luchar de una manera individual. Por eso Dios dice que Él traerá a escena una unción, que traerá a escena una batalla con la espada de su boca. Con el escrito está, ¿no? Y entonces habrá gente que traerán a escena la palabra de Dios. Y cuando usted trae a escena la verdad de la palabra de Dios, usted va a darse cuenta, ¿no? Que va a haber molestia de la gente que no quiere ir a ese mundo de limpieza, porque será un reproche la vida suya. ¿Ve? Pero no vaya a pensar que esta batalla consiste, ¿no?, de atacar a la gente. No, esta batalla consiste en realidad de atacar las cosas cerradas que están establecidas en uno, y eso traerá en un resultado. Un resultado que definitivamente no va a gustar a Acab, no va a gustar a los 400 profetas, porque usted conocerá lo que Dios declara y lo puede probar, lo puede mostrar en su palabra, ¿no? Y eso va a producir molestia. ¿Pero qué es? Dios no los va a dejar a que la gente se quede ciega. Muchos van a querer quedarse en el error, pero ya será por su propia voluntad. Pero Dios va a mostrar claramente lo que es su voluntad, lo que es su palabra. Dios lo va a hacer, ¿sí? Entonces, es tremendo cómo uno pudiera desechar sus propios pensamientos con respecto, ¿no?, a cómo uno confronta las cosas. Mientras usted tenga sus propios pensamientos, sus propias maneras, que son contrarias a las de Dios, usted no podrá estar bien y pensar sus propios pensamientos, pues usted tiene que morir a sus propios pensamientos.
Sus pensamientos, mientras usted los mire, usted mira lo material. De esa manera, cuando nosotros vivimos en la esfera de nuestra mente, las cosas naturales pues son aquello que nos controlan. Satanás, a través de las cosas naturales o a través de las circunstancias, son aquello que nos controlan, nos dominan, nos atan nuestro ánimo. Nuestro ánimo está condicionado a lo natural. Cuando usted mira, ¿no? Y el diablo ha trabajado para que esta gente se convierta en adoradores del dinero. Por eso usted ve, cuando la gente ve, usted habla, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a hablar, gloria al Señor, hermanos, ¿ve? Tal vez no tenemos nada, no tenemos ni para comer, pero el Señor, oh hermanos, además bienaventurados los pobres. Cuando empezamos a hablar de esas cosas, uy, amén, amén, la gente se goza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros miramos las circunstancias y nuestro estado de ánimo está condicionado con las circunstancias. Por eso cuando usted miren y le dice, aunque tu condición no sea buena, pero el Señor te ama, aleluya, dice, porque esas son sus circunstancias. Por lo tanto, su estado de ánimo va con las circunstancias, y de eso se aprovecha Satanás, de las circunstancias en las que usted está. Entonces le dice lo que usted quiere oír, ¿no? Entonces dice, aunque hoy, ¿cuáles son las circunstancias? Usted le examina por acá, por allá, y dice, no puedo cambiar. Entonces viene y dice, aunque no cambies, pero ya estás predestinado, el Señor hará algo por ti. Amén, amén, amén. Y eso le pone gozo. Por eso, su estado de ánimo, usted tiene que entender qué lo maneja, las circunstancias o las palabras de Dios. Pero cuando yo miro las circunstancias y luego la palabra de Dios, hermanos, las circunstancias pues son nada comparado con la palabra de Dios. ¿Ve? Pero el problema es que nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y que nuestros pensamientos y todo está centrado de acuerdo a las circunstancias. Si su circunstancia es bien adversa, entonces pues hay que, ¿no? Y el diablo sabe eso. La circunstancia de Acab era bien adversa con respecto al mensaje de Elías. Entonces el diablo trajo algo, ¿no? Para decirle a Acab, tranquilo, no importa, aunque Elías no esté de acuerdo contigo, pero Dios te ama. Ya, qué bien, gloria al Señor. Dios quiere darte la victoria, aleluya. Entonces su estado de ánimo está tan alegremente porque las circunstancias de él, ¿no? Están erradas con Dios. Entonces viene alguien y le dicen que está cerrado, pero Dios está agradado. ¿Se acuerdan Saúl? Saúl dijo, cierto, yo he pecado, pero igual quiero ser honrado. ¿Sí? ¿No? Entonces mire, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta, ¿ve? Que somos llamados a salir de eso. Somos llamados y eso no va a lograrlo usted así por así. Tiene que tener un trabajo individual, un trabajo personal con la palabra de Dios. Entonces aprenderá a mirar más allá de las circunstancias. Aprenderá a mirar al ritmo de la profecía de la palabra de Dios, y su vida va a cambiar. No puede cambiar mientras usted esté atado a las circunstancias, mientras usted se considere súbdito de las circunstancias y limitado, porque usted dice, no, yo, ¿qué puedo hacer? No. Como a veces hablaba con alguien, decía, mira esto, no, sí, tú dices porque tú no estás en la condición que yo estoy, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, no, yo decía, estamos iguales, estamos no solo iguales que tú y yo, sino estamos iguales a Adán como estaba en el principio. ¿Cómo vamos a estar igual si él era hijo de Dios? El profeta dice, estamos iguales porque ambos nos dio voluntad propia. Y ambos podemos escoger. ¿Ve? Adán podía escoger quedarse en la vida eterna, no, decidió experimentar un mundo nuevo. Y mira las cosas donde entró. ¿Ve? Entonces, desde ahí en adelante el hombre ya no quiere salir del mundo conocido. Le tiene miedo a un mundo nuevo, le tiene miedo a lo desconocido, y Dios viene a apuntarnos a lo desconocido, y Satanás quiere que nos quedemos en lo conocido. Por eso algunos dicen mejor, ¿no? Lo conocido, aunque esté malo, pero algo que no se sabe nada, ¿no? No vale arriesgarse. ¿Ve? Entonces la gente, ¿por qué? Porque Dios viene a hablarnos de un mundo desconocido, el que todavía usted no experimentó. Viene a hablarnos de una vida tan poderosa que usted nunca lo experimentó, de un gozo que usted nunca lo experimentó, de una paz que usted nunca lo experimentó. Viene a hablarnos de un mundo desconocido. Ahora, el mundo desconocido lo presentó Satanás en el principio, y Adán se fue para su mal en el mundo desconocido, porque Dios les mostró su mundo. Ellos conocían un mundo, el mundo del bien, ¿no? Para ellos era desconocido el mundo del mal, pero Satanás vino a hacerle propaganda que es un mundo impresionante, y se fueron, y fue para su mal. Ahora Satanás busca que la gente no se salga del mundo conocido, pero ahora Dios viene y busca, porque ese mundo conocido para Adán es un mundo desconocido para nosotros. Ahora el mundo desconocido para Adán es el mundo desconocido para nosotros. Es el mundo conocido para nosotros, el desconocido para Adán. ¿Se da cuenta? Entonces ahora Dios viene, el mundo que Adán conocía para nosotros no es conocido. Usted lo puede saber en la palabra de Dios, pero no se atreve a creerlo hoy, a trabajar por ello en el presente. ¿Por qué? Porque la gente tiene algo, tiene un miedo a lo desconocido. Tiene un miedo, mejor quiere algo que sea razonable, ¿no? Algo que sea razonable. ¿Cómo Dios te va a rechazar? Ya porque Elías predicó eso y Elías exagera. Dios te ama, eres el rey, Dios te ama. Bien, acá viene uno, dice que Elías me dice que no, Micaías me dice que no, pero 400 me dicen que sí.
¿no? Aparte que suena razonable, acá optó por el mundo que su condición natural le declaraba. No puedo alinearme. ¿Por qué? Porque sería pues tener problemas con Jezabel, sería cambiar toda mi vida. Yo quisiera que Dios me acepte como soy. Entonces dijo, Dios te acepta como eres. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura. ¿Ve? ¿Pero qué es? Es un mundo desconocido hoy. Por eso el profeta dice, el mundo que ya conocemos por la esfera de nuestro pensamiento. Y la esfera de nuestro pensamiento está afectado por las circunstancias. Está afectado, ve usted, por las situaciones que nos pasan, buenas o malas, mayormente malas, sobre todo en este mundo, ¿no? De Latinoamérica que vivimos, por causa del sistema económico, no por los recursos que tiene, no, por causa de ese sistema. Entonces nada más podemos contar, por eso se da cuenta que a la gente nada más le gusta contar sus penas, le gusta contar sus desgracias, le gusta contar sus cosas, ve usted, malas, ¿no? ¿Ve? Entonces de esa manera ya nos hemos acostumbrado. Viene Dios y la Biblia nos cuenta buenas noticias, una vida gloriosa, y no nos atrevemos a ir a ello, a hablar de ello, pensar en ello y prepararnos para ello. Pero usted debería prepararse. Usted tiene que entender, si usted empieza a creer eso, usted tiene que empezar a prepararse. Si usted dice, oh Dios mío, si yo soy ese que va a comer el libro y soy el que va a ir por pueblos o algo, debo prepararme. Quién sabe, tenga que hablar con un doctor, quién sabe, tenga que hablar con otra persona que sabe, de repente con un religioso, de repente con esto, ¿no? Debo prepararme más. Pero cuando usted piensa y mira, no puedo salir más allá de mi esquina, no puedo salir más allá de mi cuadra, de mi frontera, entonces usted dice, bueno, para eso ya no necesito nada prepararme. Porque usted no se atreve a creer a la palabra de Dios, que hay una realidad nueva en cuanto, ve usted, a cada área en su vida. Puede ser en el viaje, o puede ser, por ejemplo, si usted piensa, yo, mi casita y esto, yo soy, mi familia, somos 2, 3 personas. Ya, un cuarto para esto, otro para acá. Si hay 3 sillitas, nada más somos 3, ¿no? Pero dice, no, si tú eres, dice un hijo de Dios, hasta 10 personas van a tomar el manto de un israelita y van a decir, quiero adorar contigo. No, ¿quién va a venir a mí? ¿Yo quién soy? ¿Quién va a venir? Entonces uno no se atreve a creer, no se prepara para eso. Pero la persona que empieza a mirar la palabra de Dios empieza a entender, oh Señor, si Dios va a cambiar mi vida, significa que Él te hará una tierra deseable. Eso significa que de repente alguien va a venir a visitarme. Entonces va a hacer un cuarto extra, entonces va a comprar una sillita más, entonces va a comprar de repente una cama más, ¿no? Su estado de ánimo empieza ya no a ser limitado por las circunstancias en las que él vive, sino empieza a mirar las cosas que van a pasar en él. Porque la Biblia dice puede ser un caos. ¿Quién quiere ir a visitar un caos, unas ruinas horribles que no valen para nada? Pero cuando dice transforma en un Edén, entonces ¿quién no quiere hablar contigo? ¿Quién no quiere oír tu sabiduría? ¿Quién no quiere oír tu entendimiento? ¿Quién no quiere ser ayudado por tus consejos, por tu compañerismo? Entonces, pero cuando uno lo cree y lo visualiza y fe se pone en acción, como Abraham, como Noé, dijo, viene el arca, viene el juicio, viene el diluvio, no se quedó con los brazos cruzados, más vale que me prepare. Empezó a prepararse, más de 100 años preparándose, ¿ve? Para lo que iba a venir, porque él se lo creía. Pero mientras estemos atados a los pensamientos, nuestra vida no irá más allá de la rutina en la que vamos. Pero cuando usted entiende, mi vida va a cambiar, significa que todo tiene que cambiar. Mis metas, mis objetivos. Entonces voy a trabajar mejor, voy a arreglar esto. En algún momento van a venir a visitarme. Si yo crezco definitivamente, si yo me dé el Espíritu Santo, no me va a dejar aquí. Si no me mueve que salga, entonces vendrá gente aquí, entonces voy a ver cómo lo recibo. Entonces, o si no, también me prepararé para ir. Hermanos, ¿ve? Cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios, ¿sí? Con fe, más allá de la esfera de sus pensamientos, su realidad cambia, su vida cambia. Y no es que tenga más dinero, sino sus objetivos son mejores, ¿ve? Su trabajo es mejor, porque a veces ve usted el estado de ánimo de la gente es lo que lo hace estar en esa condición. Y ese estado de ánimo es regulado por las circunstancias. ¿Se da cuenta? Por eso es que tiene efecto la predicación, sobre todo en Latinoamérica. Vaya a predicarlo, ve, allá a otros países, a otras culturas. Está predestinado. No hagas nada, aunque estés perdido. No leas la Biblia. A ver, vaya a decirle que sean un montón de ignorantes a los americanos, a los europeos. Por naturaleza ellos son lectores. Vaya a decirle que no lean nada. ¿Se da cuenta? Por ahí no pegó tanta doctrina errada, no tuvo éxito. ¿Sí? Pero se da cuenta dónde viene el éxito. Casi todo Sudamérica ahí ¿por qué? Por la cultura. Donde pegó esta unción de ser bien superficiales en ello. Pero Dios dice, yo descenderé, pelearé, mostrando que habrá gente que tomará la palabra de Dios y querrán operar en la verdad. Aleluya. Observe. Mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Vamos a parar ahí, ¿no? Sí, estamos bastante avanzados.
Por eso la Biblia hablaba, ¿no? Voy a leerles aquí rápidamente el párrafo 269. 269. Dice aquí: ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? La palabra. Incredulidad en Dios, lo cual es la palabra. La palabra pura, inadulterada. Oh, aleluya, partiendo pronto, dice, para los cielos. Parados, listos, piénselo, sus vestidos lavados por el agua de la palabra, ensangrentada. La palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por usted. Y usted está lavado en la palabra ensangrentada. La palabra ensangrentada. La vida de Dios en la palabra, y la palabra sangró por usted, para que usted pudiera ser lavado de la suciedad de estas prostitutas, ¿no? Las religiones, y ser limpiado y santificado por el lavacro del agua de la palabra. Escuche, cuando es lavado, hace que su mente, hace a su mente y a su corazón permanecer en Dios y en su palabra. Hermano, usted estará con otras metas, otros objetivos. Ya no se va a quejar, ya no va a ser negativo, no va a ser negligente. Usted se va a parar y va a decir: Dios no me alcanzó con esta palabra vanamente. Yo haré proezas. Solamente tengo que estar preparado para ello. Voy a prepararme, voy a lavarme, y mi vida no será algo más. Porque Cristo no buscó cualquiera, Él no se equivocó, Él no comete errores. Ya no mirará sus limitaciones, ya no mirará, ve usted, si usted mira la palabra de Dios, ya no mirará su capacidad, mirará la del Dios. Ya no mirará, ve usted, todas las limitaciones que uno tiene. Ya no se esperará a eso, detestará esa situación y anhelará la nueva que la palabra de Dios promete. ¿Ve? Solamente para terminar aquí en el Salmo 84. Salmos 84. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente, observe, ardientemente es la condición. Ardientemente decía los atrios de Jehová, ¿no? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los atrios de Jehová tienen que ver con el templo, ¿no? Anhela ese compañerismo. Mi corazón canta, mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, ¿no? En tu casa, en otras palabras, los que están habitando en ese compañerismo de aquellos que serán tu novia. Porque el real templo de Dios es su pueblo. Luego dice, bienaventurado, ese hombre para morar ahí, ese hombre no llegó así, a esa condición, a hallar una nueva vida, ¿no? Un nuevo ritmo de vida, una nueva forma de vivir. No lo halló así por así, sino dice, ¿cómo lo halló? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cuando usted decide cabalgar no en la fuerza suya, pero en la de Dios. Ya no mira la suya. Entonces, si usted cabalga en la fuerza de Dios, ya no pone límites, por hermano. Ya no se limita. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Os daré un nuevo corazón. ¿Sí? Cuando la palabra lo lava, entonces entrará en usted un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Entonces dice esa persona atravesando el valle de lágrimas. En otras palabras, él tiene razón para estar solo llorando, lamentándose, triste, deprimido, angustiado. ¿Ve? Él pudiera vivir una vida de dar lástima. Pero ¿sabe qué? Si entra en la palabra de Dios, atravesando ese valle de lágrimas, lo cambian en fuente. No se resigna a ello, tienen la forma de ellos, dice, cambiarlo en fuentes. Cuando lluvieren los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es una realidad gloriosa la que la palabra de Dios va a llevarla a usted. Usted tiene que trabajar por ello. Viene una vida mejor, definitivamente la que nunca usted ha vivido. Una realidad nueva en la que nunca usted ha estado. ¿Ve? Pero ¿sabe qué? Por cuanto ve usted, nosotros nos aferramos a lo conocido, a lo que ya hemos visto, y nos volvemos incrédulos a una nueva realidad, y sin darnos cuenta de esa manera descreemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, allá Adán fue jalado a lo desconocido. Ahora
Ve usted, ellos debieron haberse quedado en lo conocido, que era la palabra de Dios, pero fueron jalados a lo desconocido. Aquí Dios viene a jalarnos a lo desconocido, porque es desconocido para nosotros ahora. Lo que Adán conocía para nosotros es desconocido. Viene a jalarnos a lo desconocido y nos aferramos, y Satanás busca que nos quedemos en lo conocido ya, en la circunstancia para usted que conoce, en la vida que usted conoce. No se aferra a nada. Usted dígale: Señor, aquí estoy, ve, disponible. Por eso yo no me aferro, como decían los hermanos: tranquilo, estamos hoy, predicamos acá, pero no me aferro en cualquier momento. ¿Sabes qué? Yo quiero ahora que te vayas, vivas en un lugar más frío. Bien, vamos allá, no hay problema. ¿Ve? En un lugar otro más caluroso, en otro país, en otro idioma. Yo no me aferro a nada, estoy listo, estoy dispuesto. No quiero estar atado a mi plan, no es que establecerme. No, es que aquí soy yo, aquí nací, aquí crecí, que Dios es esto. No, yo no quiero aferrarme a eso. Quiero aferrarme a estar donde Dios se mueve. A eso. Ve usted, donde Dios se mueve, donde Dios, ahí quiero yo moverme. Igual usted parece de esa manera. ¿Ve? No se aferre, no se ponga terco, porque usted dice: hermano, yo estoy en esta situación, es porque Dios lo quiso. Espere, Dios quiere que usted se mueva en su palabra. ¿Ve? ¿Quién sabe? Hay una nueva realidad para usted, hay un nuevo lugar para usted. No, sea natural, sea espiritual. Pero recuerde, hay una nueva vida, hay una nueva realidad para usted. No se aferre a nada del presente, a nada de lo conocido. Atrévase a creerle a Dios y yo lo moveré a un mundo no conocido, pero mejor. Aleluya. Conforme a su palabra. ¿Cómo lo conoceremos ese mundo? Por su palabra. Satanás vino y les engañó, les dio mala información del mundo desconocido. Pero Dios en este caso nos llama al mundo desconocido, pero nos da información verdadera. La información que los jaló hacia el mundo desconocido era falsa ya. Pero aquí esta información que nos jala hacia el mundo más grande, más glorioso, es verdadero. Allá también les dijo Satanás: tendrán mejor vida, serán como Dios. También les prometió grandes cosas, pero era falsa la información. La información de este mundo no conocido es verdadera. Por eso entre y trabaje, lávese primero, para que empiece su viaje. Ve usted a un mundo que jamás ha estado, a una realidad mejor. Lávese con la palabra de Dios. Lávese. Si nosotros estamos, ve usted, viviendo en fe, hermano, empiece su limpieza, empiece ese proceso de purificación. Y en eso consiste esa doctrina: mantenerlo lejos a la gente de la pasión por la palabra de Dios. De esa manera no hay limpieza, no hay realidad. Solo hay, ve usted, un concepto generalizado de Dios, pero un aferrarse a las circunstancias presentes, al mundo conocido. Lo que conocemos, ¿le gusta? Si no le gusta, entonces empiece a mirar por la palabra de Dios el mundo no conocido y aférrese a ese. Piense en ese, hable de ese, piense en ese y actúe por ese. Y vendrá ese. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido invertirlo, Señor, en mirar las verdades de tu palabra. Poder enfocar, Señor, nuestra atención, nuestro enfoque en esas verdades, Señor, que son nuestra necesidad, conocerla. Y gracias porque, Señor, puedes permitirnos tiempos así. Con seguridad, Señor, que cada creyente no se quedará, Señor, fuera del enfoque correcto de tu palabra para este día, Señor. Podrá atreverse a llevarlo a su corazón, podrá atreverse, Señor, a fortalecerse en fe hacia Él, a no detenerse, Señor, en el presente, pero a caminar, Señor, en pos de ti. Como tú dijiste, Señor, que hay un nuevo camino que debemos atrevernos a caminar, que tú eras ese camino, y ese camino era la verdad, la vida, Señor, y que ese era el único camino para caminar de regreso al mundo del Padre, al mundo de la vida, al mundo del verdadero compañerismo, al mundo de la realidad en la cual hemos sido, Señor, creados y diseñados para ello. Que tu palabra, Señor, sea la razón de nuestro vivir diariamente, como le dijiste a Josué, o allá en Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, o como le dijiste, Señor, allá para cada rey israelita en Deuteronomio 17, y como tú dijiste, Señor, en San Juan 5, escudriñar las Escrituras. O como le dijiste en San Juan 8, Señor, si permanecemos en tu palabra seríamos tus discípulos, pues tú has pagado el precio para una nueva realidad para cada uno de tus hijos y tus hijas. Dios, ayúdanos a anhelar eso, a pensar en ello, a hablar de ello y a trabajar por ello, por aquello, Señor, a lo cual tú has pagado, que cada creyente tenga derecho legal, Señor, a una nueva realidad, Señor, bajo la gloria y la luz de tu palabra.
bajo ese poder purificador de tu palabra, para sacar toda mancha de pecado de cada uno. Dios, que pueda mover a cada uno de tus hijos y tus hijas hacia ello, que cada uno lo anhele y empiece su acción por ello cada día de una manera más intensa, Señor. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.